En ese instante cayó en la cuenta de que no tenía absolutamente nada. Esa bolsa que él creía rebalsada de felicidad estaba completamente vacía, porque jamás había intentado llenarla con algo. Terminó aceptando su destino. Había atravesado una vida sin esperanza, vacía por donde se la mirara. Y de golpe, un día sintió que había desperdiciado una cantidad absurda de tiempo. Levantó la mirada al cielo, decidido a arrancar de cero y hacerlo mejor la próxima vez. Abrió los ojos y se encontró dentro de una habitación. Esta vez tuvo claro que tenía que irse, así que salió corriendo. Afuera lo esperaba una ciudad abandonada, cubierta de enredaderas gigantes que trepaban por todos lados, pero pensó que eso le daba cierto impulso a su hombría. Su cuerpo se sentía livianísimo, como si en cualquier momento pudiera despegar. De hecho, empezó a saltar y a flotar en el espacio. Al observar la galaxia llena de estrellas, notó que la noche ahí brillaba de una forma impresionante. Siguió esa luz hasta llegar a un campo de margaritas, y frente a él apareció un árbol enorme. Debajo del árbol había una nena pequeña. Se acercó para preguntarle qué estaba haciendo ahí, pero la chica emitió un sonido extraño que le hizo vibrar la cabeza. Se agarró la cabeza y mientras el dolor lo atravesaba, sin darse cuenta, la nena lo apuñaló en el pecho. Ella controlaba con suavidad la cinta de seda que sostenía en la mano, como si estuviera bailando, haciendo que el chico se desplomara en un charco de sangre. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba otra vez en su habitación, con un manga que había estado leyendo. Se tocó el pecho y soltó un suspiro de alivio al darse cuenta de que todo había sido un sueño, aunque no pudo evitar pensar que ya había visto a esa chica antes, tal vez como una amante de otra vida o una enemiga eterna. El timbre cortó sus pensamientos de golpe. La madre de Kamet Kutor, su amiga de la infancia, vino a pedirle que fuera a buscar a su hija, que se había perdido. Él aceptó y arrancó con la búsqueda. No era la primera vez que tenía que salir a buscarla, ya que la nena solía irse sola al bosque. Entre los árboles vio a un gato negro y después algo muy raro, pero recordó haberlo visto antes y llegó a la conclusión de que era un mamut. Siguió internándose en el bosque hasta que finalmente encontró a Kutori dormida debajo de un árbol. Se acercó para despertarla y al ver que seguía medio dormida, sacó unas monedas para engañarla. Guiada por el sonido, Kutur caminó dormida y se puso de pie. Él la hizo seguirlo, y cuando ella despertó, ya estaban de vuelta en casa. El chico, Kataru, la había llevado sana y salva. Kutur contó de manera inocente el sueño tan lindo que había tenido. Compró una bebida en una máquina expendedora y recibió un montón de cambio. Después, los dos se despidieron deseándose buenas noches. Kataru sintió que alguien lo observaba, así que salió disparando a su casa y se metió bajo la manta. De la nada, la puerta se abrió y una nena se metió bajo la manta y le mordió el brazo. Pegó un salto de la cama pensando que era otra pesadilla, pero todavía tenía saliva en el brazo. El susto fue tan grande que se desmayó en el acto. A la mañana siguiente, Kutori lo llamó y le dijo que fuera primero a la escuela. La marca de la mordida de la noche anterior seguía ahí, bien visible. Vivía en Kasamatsuri, una ciudad conocida por sus bosques. Había muchas instalaciones de investigación y corporaciones que resolvían problemas ambientales de forma eficiente. Era un lugar rico, tranquilo y feliz. Ese chico frío era Yoshino, un problemático. Cada vez que veía a Kadaru, se llenaba de bronca. Los dos estaban siempre a nada de agarrarse a trompadas. Ese día, Yoshino volvió a insistir para pelear con Kotaru. Resulta que habían quedado en encontrarse en la puerta de la escuela, pero Kodaru, fiel a su pésima memoria, se había olvidado por completo. Justo cuando estaban a punto de golpearse, apareció la presidenta de la clase, Lucía, para frenarlos. Estaba furiosa, pero por suerte, el profesor a cargo intervino y todos tuvieron que volver a sus asientos. Lucía no dejaba de mirar a Kadaru, con una mirada llena de fuego. Durante el recreo, Kutur por fin llegó al aula. Yoshino volvió a acercarse a Kadaru, exigiéndole una pelea. A Kadaru le causó tanta gracia que terminó escupiéndole en la cara. Kutur se acercó a preguntar qué estaba pasando y Kadaru se escondió al instante detrás de su falda buscando protección. Ella comentó que esos dos chicos parecían tan unidos como mejores amigos. Kutur no tenía amigos. Yoshino era un quilombero. Kadaru tampoco tenía amigos cercanos, así que, de alguna manera, los tres parecían encajar perfecto. Esa noche, Kadaru sintió de repente un peso encima suyo. Era la nena del día anterior, que había vuelto para morderlo en silencio. El miedo fue tan grande que se desmayó hasta la mañana. La chica que lo había mordido se parecía mucho a la que había visto en su sueño días atrás, pero no entendía por qué estaba siendo maldecido. Decidió despejar la cabeza disfrutando de la naturaleza. De repente se tropezó con una caja y cayó de cara al suelo. En la rama de un árbol había una chica atrapada. Kadaru intentó ayudarla a bajar, pero ella solo estaba preocupada porque él no mirara su ropa interior. Al final logró aterrizar sana y salva. Era una estudiante transferida que había tropezado con su caja de pertenencias en el camino. Sonaba ridículo, pero en ese mundo cualquier cosa podía pasar. Kadaru quiso ayudarla a cargar la caja, pero era demasiado pesada para él. En cambio, la chica podía levantarla sin esfuerzo. Por orgullo masculino, Kadaru insistió en cargarla él. Mientras forcejeaban, ella volvió a caerse y los libros se desparramaron por el suelo, dejando su ropa interior completamente expuesta. Ella juró odiarlo para siempre. Kadaru pensó que, con suerte, no estaría en su clase, así que podía relajarse. Pero el destino tenía otros planes y terminaron en el mismo curso. Su nombre era Utori Chihaya, una estudiante nueva. Al verla entrar
entrar, los chicos del aula explotaron de emoción. Chihaya se sentó al lado de Kadaru. Él empezó a molestarla llamándola, provocando que ella, totalmente furiosa, le encajara un golpe en la cara con un ábaco. Todos quedaron en shock, sin poder entender cómo una chica podía tener semejante fuerza. Después de clase, Kadaru fue al baño y se cruzó con una chica rubia que llevaba un parche en el ojo. Al verla en apuros, se ofreció a ayudarla. La chica estaba lavando su silbato, le agradeció a Kadaru y luego le recordó que no corriera por los pasillos. Sin darse cuenta, pasó de ser alguien servicial a convertirse en un infractor. La chica era miembro del comité disciplinario. Se llamaba Shizeru, una estudiante de cursos inferiores que a veces molestaba al protagonista con las reglas de la escuela. Ella lo invitó a comer juntos, pero lamentablemente él ya había comido ese día. Le prometió que sería la próxima vez y sellaron la promesa con el meñique. Cuando Shizeru se fue, Kotaru fue interceptado por otra integrante, esta vez del club de periodismo. Ella sospechaba que había sobornado para ingresar a la escuela. Él se defendió diciendo que siempre había sido honesto, pero ella lo presionó con una avalancha de palabras. Luego se despidió, prometiendo comer juntos algún día. Kautu levantó el papel que ella había dejado caer y dedujo que se trataba de una persona muy peligrosa. Después de clases, Couture se fue a sus actividades del club, dejando solos a Katero y Ori. Él intentó iniciar una charla, pero la chica tsundere se resistió, quejándose de que se atreviera a hablarle. Kadaru le propuso mostrarle la ciudad como disculpa por las peleas impulsivas recientes. Ella se sonrojó y aceptó, aunque siguió actuando de manera tsundere, diciendo que aún así lo odiaba un montón. Cuando él mencionó los cerezos en flor, ella se molestó y puso la excusa de que tenía asuntos pendientes con una conocida para rechazar la salida. Era una mentira evidente, ya que acababa de mudarse y no podía conocer a nadie. Fue a encontrarse con su hermana, quien le recordó que no llamara demasiado la atención. Luego le preguntó si estaba haciendo amigos en la escuela. Ella no sabía si sería capaz de hacer amigos. Esa noche, Kataru volvió a ser mordido. Al verlo acosado durante varias noches seguidas, Couture le sugirió que buscara a alguien capaz de romper la maldición. Se trataba de una famosa estudiante mayor del mundo subterráneo de la escuela. Todos la llamaban la bruja de la academia. Se decía que podía usar magia sobrenatural, invocar demonios y exorcizar espíritus malignos. Aunque esta estudiante mayor solía faltar a clases, nunca la expulsaban y aún así aprobaba sin problemas, como si fuera sacada de un manga. Kadaru recordó de pronto el papel con información estudiantil que había dejado caer la chica chismosa del club de periodismo. Lo sacó para revisarlo y efectivamente encontró datos sobre esa estudiante. Alumna de tercer año, Aim, presidenta del club de misterio, con una autoridad muy superior a la de los estudiantes comunes. Al encontrarlo interesante, Kataru invitó a Kutori a buscar a esa misteriosa bruja. No era habitual que Kadaru buscara activamente a alguien, así que Kutori pensó que se había enamorado a primera vista. Pero Kadaru solo estaba desesperado por el fantasma que lo mordía. Después de clases, intentó invitar a Yoshino a acompañarlos, pero fue amenazado con un puñetazo. Así, la expedición quedó reducida a 2 personas. El plan era encontrar a la bruja preguntando por la escuela. A pesar de consultar a muchos alumnos, parecía que la estudiante mayor estaba usando algún tipo de técnica de invisibilidad. Cuando ya estaban al límite, el chismoso de su clase apareció de la nada y les entregó el informe del club de misterio. Se decía que era un documento histórico, publicado en secreto y transmitido a lo largo de generaciones. Kataru lo abrazó agradecido, lo que hizo que Kutori malinterpretara la escena y pensara que ambos estaban enamorados. Siguiendo el informe, llegaron a un lugar muy extraño. El interior era lujoso, nada que ver con instalaciones escolares. Todos los libros de las estanterías trataban temas misteriosos. Como ya era de noche, dejaron un mensaje y se retiraron. Esa misma noche, Kadaru volvió a encontrarse con el fantasma que lo mordía. Intentó abrir la puerta para huir, pero no pudo abrir ni la principal ni la de vidrio exterior, y ni siquiera romperlas con un bate de béisbol sirvió de algo. La chica que estaba bajo la manta salió arrastrándose, asustando tanto a Kataru que empezó a gritar desesperado el nombre de Kutori, esperando que viniera a salvarlo. Al escuchar el nombre de Kutori, la chica desapareció de repente y las luces de la habitación volvieron a la normalidad. Kataru pensó que su sexto sentido era demasiado fuerte y luego se desmayó del miedo. Al día siguiente regresó a la sede del club de misterio, pero seguía vacía. Solo había una nota que decía que moriría en 2 días. Sobre la mesa había un cuestionario, aparentemente dirigido a Kataru, lleno de preguntas extrañas, como si usaría el poder para cambiar el mundo o para cambiarse a sí mismo. Kautu lo completó y se fue. Uri corrió hacia él, sonrojada, recordando la charla que habían tenido antes. Mientras él todavía intentaba procesarlo, Kuri ya había llegado. Ella sugirió que Kadaru llevara a Otori a recorrer la ciudad, algo que justamente Uti quería. Así que ambos recorrieron en bicicleta la naturaleza poética del lugar. Uri comentó que se había mudado allí porque era la época más hermosa del año. Al recorrer la ciudad, no podían dejar de pasar por los arrozales, que también conducían a la sede de una corporación ambiental de renombre mundial. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, se despidieron y Utori regresó en bicicleta. Kadaru recibió entonces una invitación para una reunión de la bruja de la academia. Esa noche trepó la reja para entrar al lugar indicado y tras dar varias vueltas se detuvo a comprar agua. Bajo la luz de la luna apareció una chica de cabello blanco, lo que le recordó el aterrador
sueño en el que había sido asesinado. Huyó aterrorizado mientras la chica lo perseguía como si fuera un fantasma. El pasillo familiar de la escuela ahora parecía no tener fin. Ninguna puerta se abría. Se escuchó un sonido. Kadaru pensó que había encontrado un salvavidas, pero en realidad era un grupo que venía a perseguirlo. Presa del pánico, siguió corriendo escaleras arriba. Miró hacia abajo y vio que los escalones se extendían sin ningún final. Se tranquilizó pensando que, si existían los superpoderes, entonces que hubiera fantasmas o fenómenos sobrenaturales tampoco era tan raro. De cualquier forma, tenía que salir de ahí si todavía quería encontrarse con la bruja mayor. La chica de cabello blanco apareció de repente detrás suyo y lo asustó tanto que salió corriendo a los palazos, olvidándose incluso de la botella de agua. No sabía cuánto tiempo más esa chica iba a seguir persiguiéndolo. De pronto vio una puerta. Al entrar, se encontró con un espacio infinito. Allí había un humano tan diminuto como un insecto, que no paraba de intentar chuparle la sangre, y otro humano igual de pequeño, pero mucho más adorable. El hada de cabello rosado le indicó al hada de cabello azul que no dejara que los humanos los vieran. Luego se presentó como Penny, mientras que el hada azul, que exigía sangre, se llamaba Jill. Estas dos hadas podían vivir únicamente del agua y la luz. Ambas comenzaron a guiar a Kadaru por el camino. Durante el trayecto, Penny explicó que habían nacido de los desechos. A medida que el entorno se volvía cada vez más desagradable, Kataru empezó a pensar que se habían equivocado de rumbo. Todo indicaba que habían entrado en la guarida de un monstruo. Por suerte, el monstruo seguía dormido, así que podían irse sin hacer ruido. Pero Jill arruinó todo al estornudar y despertarlo. El monstruo se levantó y empezó a acercarse lentamente. En ese momento, la chica de cabello blanco apareció otra vez. Cuando Kataru vio que ella estaba a punto de ser atacada, corrió para cargarla y le gritó que saliera de ahí. Sin embargo, la chica derrotó al monstruo en un instante, haciendo que el espacio alrededor colapsara y enviando a Kodaru de regreso a la escuela. Jill y Penny habían desaparecido. Frente a Kodaru solo quedaba una muñeca. No había tiempo que perder. Tenía que llegar con la bruja cuanto antes. Siguiendo las indicaciones de la muñeca, finalmente llegó hasta la bruja de la academia, quien le dio la bienvenida a su habitación secreta. La bruja mayor le dijo que ella era la persona que Kataru estaba buscando. Al parecer, todos la llamaban Mayu. Entonces corrió la cortina. Del otro lado brillaba una intensa luz plateada de luna. Se presentó como Senri Ane, una estudiante de tercer año. Al ver que Kodaru no reaccionaba con sorpresa, se mostró bastante decepcionada, ya que había puesto mucho esfuerzo en toda la puesta en escena. Se quitó el sombrero y dejó ver su largo cabello. Para ese punto, Kodaru ya había visto cosas demasiado increíbles: criaturas parlantes, un árbol monstruoso gigante y un yokai de cintas. Ane tecleaba con soltura en la computadora, sorprendiendo a Kodaru por lo bien que manejaba la tecnología, pero resultó que no estaba trabajando, sino jugando. Luego concluyó que la situación de Kodaru no pintaba nada bien, y si seguía así, Ewos podría aparecer al día siguiente. Kodaru insistió en que hablaba en serio y le pidió a la senpai que no se burlara. Después de revisar el formulario de investigación de Kot, aunque ella estaba muy interesada en él, seguía creyendo que no había respondido las preguntas con seriedad. Kodaru solo quería que solucionara su problema cuanto antes, porque sentía que estaba a punto de morir por la maldición. La senpai le entregó un amuleto protector con forma de estrella, que supuestamente contenía la magia del universo, aunque en realidad era solo un clip. Al ver a Kotaru claramente insatisfecho, le dio un montón de muñecos de papel, como si fuera una auténtica exorcista. Para seguir de cerca el caso, Ane invitó a Kodaru a unirse al club de investigación sobrenatural. Kodaru despertó en un lugar extraño, donde había un torii y una chica. Ella se presentó como Tamoko, un shikigami. Para protegerlo, había aparecido como un fantasma en sus sueños. Le advirtió que el enemigo que se acercaba sería muy poderoso y que no sabía hasta dónde podría llegar. Aún así, le pidió que se relajara, asegurándole que lo protegería sin falta. Si todo se resolvía de forma pacífica, Tomoko quería salir con Kodaru. Mientras tanto, afuera, la chica de cabello blanco volvió a aparecer buscándolo. Atravesó sin problemas las figuras de papel que bloqueaban el camino y se subió a la cama de Kodaru, pero no pudo cruzar la barrera de Tamoko, así que terminó retirándose. A la mañana siguiente, Kodaru despertó sin entender del todo qué había sido todo aquello. Kutori ya estaba en el aula y al verla, Kotaru le contó que el día anterior había ido a otro mundo desde el sótano y le relató absolutamente todo lo que había pasado. Al ver a Kodaru temblando, Kutori le aconsejó que no hablara de eso delante de todos. Kodaru intentó advertirles a los demás que esa escuela era extremadamente peligrosa, pero nadie parecía tomarlo en serio. Para ahorrar dinero del almuerzo y cumplir con una misión, Kotaru tuvo que tomar el horrible café gratis de la escuela. Aún así, fue generoso y le ofreció un postre al problemático Yoshino. Obviamente, con la adición de un líquido extraño, Yoshino se dio cuenta enseguida y se lo pasó a una chica cercana. Luego desafió a Kodaru a comerlo primero para comprobar si estaba envenenado. Hizo lo imposible por comerlo tapándose los ojos y la nariz, pero contra todo pronóstico, estaba riquísimo. Temiendo que la chica se comiera el plato supuestamente envenenado, intentó detenerla desesperado. Interrumpida de golpe mientras comía, la chica se enojó muchísimo. Lo retó por ser un maleducado, y después siguió disfrutando del postre con total tranquilidad, dejando a Kodaru completamente descolocado. Cuando ella lo enfrentó, él negó todo, diciendo que no había nada raro. Tomó su taza para probarla, y ahí sí, el sabor
sabor era espantoso. La chica pensó que era un pervertido por atreverse a comer algo que ella ya había probado. Lo insultó, lo llamó despreciable y lo maldijo como un degenerado, deseando que se muriera. Acto seguido le dio un golpe tan fuerte que lo mandó directo al techo. Kaotaru, en silencio, la culpó por no haber sido un poco más cuidadosa con él. En el patio de la escuela, Kodaru se encontró con Shizu, durmiendo plácidamente bajo un árbol. Se acercó despacio y se sentó a su lado. Como ya casi era hora de volver a clase, dudó si despertarla, pero el despertador de ella sonó primero. Cuando el clima estaba lindo y le hacía bien, Shizu solía venir ahí a almorzar. Le gustaba porque era un lugar tranquilo, donde podía escuchar a los pájaros y las conversaciones lejanas de la gente. Luego, ambos regresaron al sector de la escuela y Kodaru también fue a ver a la senpai Mayu. Al confirmar que las muñecas de papel habían cumplido correctamente su función de proteger a su amo, la senpai las tiró sin dudar directo a la basura. Ignoró por completo a Kodaru, que sentía una extraña pena por su querida Tomoko, a quien apenas había conocido en sus sueños. Como todavía quedaban 2 muñecos de papel, al menos Kodaru estaría a salvo durante unos 2 días más. A pesar de formar parte del club de investigación sobrenatural, la senpai seguía odiando todo lo relacionado con espíritus. Detestaba a la gente que escapaba de la realidad. Solo había ayudado al club, que estaba a punto de ser disuelto, porque quería una habitación propia. Eso también significaba que no creía nada de lo que Kodaru le había contado, ni tampoco en los monstruos que había mencionado el día anterior. Al darse cuenta de esto, Kotaru decidió investigar las actividades sobrenaturales por su cuenta. Sería un investigador directo bajo la presidencia, y a ella le pareció bien que él anduviera experimentando un poco, ya que su expresión dejaba claro que estaba convencida de que ganaría. Admitió que existían fenómenos que los humanos no podían explicar, pero cuando se trataba de dioses o superpoderes, pensaba que eso se acercaba más a la adoración que a la realidad. Kodaru no estuvo de acuerdo. Él creía firmemente que los superpoderes existían. Usaría todo lo que tuviera a su alcance para demostrarlo, y solo le pidió a Anne que siguiera investigando métodos para enfrentar a los espíritus. Anne le prometió concederle un deseo si lograba probar la existencia de los superpoderes. Kodaru dejó salir su lado pervertido y pidió tocar el pecho de Anne. Ella activó la alarma de inmediato al encontrarse con un pervertido. Kodaru tuvo que lanzarse desesperado a aplastar el timbre. Al final, Anne aceptó que Kodaru hiciera cosas pervertidas con ella, siempre y cuando pudiera demostrar que los superpoderes realmente existían. Esa noche, gracias a la protección de Tomoko, la chica de cabello blanco no pudo volver a subirse a la cama para morder a Kodaru. A la mañana siguiente, Kodaru llevó a Kutori a conocer a la presidenta para pedirle ayuda. La presentó como su amiga de la infancia. Le pidió que colaborara para resolver el problema del fantasma y que además se uniera al club de investigación sobrenatural. Cuando Kutori se enteró de que Kodaru había tocado el pecho de la senpai, frunció el ceño y lo miró con una expresión crítica. Kodaru intentó justificarse, pero para Kutori ya era un hombre pervertido, lascivo y despreciable. Kodaru le susurró al oído a Kuri que la senpai Anne parecía alguien poderosa, así que no veía problema en contactarla. De esa manera logró que Kuture se uniera al club. Así fue como se inauguró oficialmente la página principal del club de investigación sobrenatural. Saludar y reunir pruebas haría que todas las actividades fueran mucho más sencillas. De repente, Otto entró en la sala. Resultó que ella también era miembro del club y conocida de Akane. Esa noche, Kodaru no dejaba de soñar con el pecho de la presidenta. En uno de esos sueños, su mano terminó apretando accidentalmente a la chica de cabello blanco que estaba a su lado. Tal vez los amuletos de Anne ya no tenían efecto. Eso lo supo cuando la chica del club de periodismo apareció detrás de él. Ella había olfateado que Kodaru estaba investigando fenómenos sobrenaturales. Lo desafió a una competencia para ver quién saldría ganando. Shizu también se unió al club de investigación sobrenatural. En ese momento, la chica recibió una llamada telefónica y Kotaru dijo algunas frases cursis sin darse cuenta de que estaba llamando a la diabla Lucía. Lucía apareció de inmediato y le dio un golpe a Kodaru y luego otro más cuando se enteró de que se había unido al club solo por el pecho de Akane. Después quiso que Shizu se mantuviera alejada del club y de ese pervertido. Al ver que Shizu se negaba e incluso defendía a Kodaru, Lucia decidió unirse al club para supervisarlo todo. Así, después de tanto tiempo sin amigos, Kotaru finalmente consiguió un grupo de compañeros de club. Gracias al ejército de muñecos de papel que Anne había preparado, Kodaru tuvo una mañana tranquila. Se acercaba el festival de la cosecha más grande de la ciudad, durante el cual todos plantarían árboles durante una semana, por lo que la escuela daría descanso a los estudiantes. Kodaru pasó el brazo por el hombro de Yoshino para invitarlo a ir, pero como era de esperarse, fue rechazado. Ese mismo día, en la sala del club, apareció un joven extremadamente elegante para traerle un bento a Dane. Resultó ser su hermano, Sakuya. Por diversas razones, pronto se haría cargo de algunas tareas de Akane, actuando como un mayordomo o, como él mismo se definía, un caballero apuesto. La historia de esa familia era demasiado complicada. Kodaru abrió la boca para preguntar algo, pero Sakuya le gritó directamente en la cara, regañándolo por su falta de respeto. Como la clase ya había comenzado, Ori y Kodaru regresaron al aula. Mientras tanto, Anne, con toda la pereza del mundo, quería acurrucarse en su manta y dormir un poco más. No se comportó como una senpai ejemplar frente a sus subordinados, sino
sino que afirmó sin más que su magia oscura podía convertir la ausencia en presencia y que la magia no era otra cosa que poder. Antes de irse, Kadaru se presentó ante la senpai nocturna, Seyaka, pero solo recibió una sonrisa artificial y la confirmación directa de que ella lo odiaba. En clase, recordando la historia del mayordomo, Kadaru se preguntó si Utori sería una joven de alguna familia importante, aunque no se comportaba como una dama en absoluto. Al ver a la presidenta de la clase usando guantes frente al pizarrón, sintió una enorme curiosidad. ¿Podría estar usando guantes para sellar algún poder maldito y secreto? La fantasía de poder de los dos chicos del fondo del aula dejó sin palabras tanto al profesor como a la presidenta frente al pizarrón. Ese día era la primera jornada de actividades del Club de Investigación Sobrenatural. Sin embargo, solo Kotaru estaba realmente entusiasmado. Los demás se dedicaban a comer pasteles riquísimos y la presidenta disfrutaba tranquilamente de una taza de té. La presidenta de la clase estaba molesta porque el mayordomo, siendo un externo, entraba y salía libremente de la academia, bajo la magia que en realidad era el poder de la presidenta. La escuela ya no podía controlarla. Sayaka sacó un helado que había preparado con anticipación y logró sobornar con éxito a la estricta presidenta. Todos se sentaron relajados a tomar té y comer pastel, mientras Kataru quedaba completamente aislado, sintiéndose incómodo. La primera misión de investigación del grupo trataba sobre lo siguiente. Según la información del sitio web, muchas personas habían visto algo aparecer repetidas veces dentro de la escuela. Se trataba de una serpiente, y aunque la presidenta no creía realmente que existiera algo así, si llegaba a existir, no le parecería extraño. Mientras tanto, Kadaru estaba completamente distraído, soñando despierto con tocar el pecho de la presidenta. Sus ojos maliciosos fueron detectados al instante por Otori. En resumen, el Club de Investigación Sobrenatural se haría cargo de esa misión. Todos se separaron para buscar por el jardín de la escuela. Kadaru se metió entre unos arbustos y tocó algo elástico y suave. Pensó que había atrapado al objetivo, pero en realidad era la presidenta de la clase, Lucía. Apurado, afirmó que era una persona virtuosa y que podía explicarlo todo. Obviamente, ella no le creyó ni un poco. Kadaru terminó siendo golpeado y salió volando directo hacia el cielo, para después estrellarse de cara contra el suelo. Mientras ambos seguían insultándose sin parar, Kotori encontró a la serpiente. Así que Kadaru salió corriendo para atraparla, pero UTI la capturó sin ningún esfuerzo. Aunque parecía algo torpe, su capacidad física era excelente, lo que hizo que todos la miraran con admiración. La serpiente se retorcía intentando escapar, y Kautu tuvo que sujetarla con fuerza. En ese momento, una mujer extraña fue arrastrada fuera de los arbustos. Al ver la escena, la presidenta de la clase miró al grupo de chicos con total desprecio. Esa mujer no pertenecía a la escuela, sino que era una cazadora de Uma llamada Tsukuno. Ella hacía ese trabajo por dinero, para poder comprar artículos de lujo y satisfacer su extravagancia. Como era oficinista, después del descanso del almuerzo tenía que volver a su trabajo. Así, la primera actividad del club llegó a su fin. Como habían hecho una promesa con el meñique días atrás, Kataru invitó a Shizu a almorzar con él. Los dos se sentaron a comer juntos. Ese día, el almuerzo de Shizu incluía pez sable a la parrilla. Shizu pensó que Kadaru quería aprovecharse y robarle la comida. Temblando, le suplicó que no podía dársela. Cuando vio que Kodaru no tenía esa intención, comió feliz. Tan feliz que Kadaru llegó a sentir celos de su plato. La parte cubierta del ojo de Shizu le picaba, y Kodaru le aconsejó que no se lo frotara de esa manera. Quería saber el secreto detrás de su parche, y la tranquilizó diciéndole que no debía sentirse acomplejada por su condición. En realidad, Shizu no estaba enferma. Se tapaba el ojo porque tenía un color diferente. Kodaru pensó que era algo hermoso, lo que hizo que la chica se sonrojara y volviera a cubrirse el ojo. Después del almuerzo, Kotaru tomó una botella vacía y la tiró a la basura. Solo por eso, la presidenta de la clase salió corriendo para marcarle el error, ya que estaba separando mal los residuos. No solo eso, también le exigió que lavara bien el interior antes de tirarla al contenedor y que luego la aplastara para ahorrar espacio. Según la presidenta de la clase, los recursos de la Tierra eran limitados. Desde el punto de vista humano podían parecer infinitos, pero algún día se agotarían. La acumulación de la irresponsabilidad individual terminaría llevando a la destrucción del medio ambiente. Kadaru comentó que esa chica era una maniática de la limpieza y demasiado seria. Al darse cuenta de que había hablado de más, la presidenta se detuvo en seco. Aún así, los problemas ambientales eran algo importante. Kadaru se metió demasiado en el tema, lo que hizo que la presidenta Tsundere se enfureciera y le diera una combinación de golpes, dejándolo dormido en la enfermería hasta bien entrada la noche. Al salir, vio a la chica de cabello blanco parada sobre un edificio. Cuando la chica empezó a correr, un perro salió a perseguirla. Aunque estaba muerto de miedo, Kataru sabía que tendría un problema grave si esa chica volvía a aparecer, así que necesitaba confirmarlo. Dentro de Kataru se activó un sistema que le permitió saltar entre edificios. De hecho, tenía superpoderes. Pensó que si ahora hablaba de superpoderes con la senpai Aim, podría tocarle el pecho de inmediato. Su propio poder no podía recuperarse después de haber sido reescrito. Para disimularlo, tendría que esforzarse mucho. El ambiente alrededor estaba extrañamente silencioso, pero a Kataru le resultaba muy familiar. Un hombre rubio lo estaba esperando desde atrás. Aunque no entendía qué estaba pasando, sabía que ese tipo era muy peligroso. El hombre llamó a un perro para que persiguiera a Kataru. Él
salió corriendo desesperado, pero el perro no dejaba de seguirlo. Intentó pedir ayuda a alguien, pero no era un perro común, sino una bestia demoníaca. Alguien apareció para salvarlo. Cuando despertó, Kodaru se encontró dentro de un restaurante. Dos hombres de mediana edad lo habían hallado inconsciente en el parque. Kautu les contó que había sido perseguido por una bestia demoníaca, y ambos le pidieron de inmediato la dirección, asegurando que eran profesionales cazadores de bestias demoníacas. Luego le preguntaron a qué organización pertenecía. Kodaru respondió con total sinceridad que formaba parte del club de investigación de fenómenos sobrenaturales de la secundaria, creyendo que hablaban en serio. Resultó que en realidad solo estaban fantaseando con un juego en línea. Aún así, en la ciudad seguían existiendo muchas criaturas misteriosas. Para obtener más información, los dos lo invitaron a visitar su lugar la próxima vez. El anciano de aspecto noble, llamado Isaka, tenía una tienda de antigüedades en la ciudad. Su información era más confiable que la de cualquier otra fuente. Shizu apareció de repente. Era una clienta habitual del local. Kautaru le mostró su herida, pero ella dijo que no había ninguna. Kautu empezó a sospechar que estaba soñando, aunque estaba seguro de que su poder había sido reescrito. Pronto, la tienda comenzó a llenarse rápidamente de clientes. Kodaru acompañó a Shizu hasta su casa. La chica vivía en un departamento bastante deteriorado. Después se cruzó con el mayordomo Seyaka mientras compraba comida para Chihaya. Con ellos siempre flotaba la sensación de que, en algún punto del futuro, esos dos terminarían enfrentados como enemigos. Shizu, como de costumbre, se sentó bajo el árbol para almorzar, recordando en silencio la familia feliz que había tenido antes. De repente, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. En ese momento, apareció Kodaru, llamándola para que despertara e invitándola a almorzar con él. En la sala del club, Kodaru le contó con entusiasmo a la presidenta que había conocido a un tío que sabía muchísimo sobre criaturas misteriosas, asegurándole que esta vez hablaba totalmente en serio. La presidenta captó de inmediato la verdadera intención detrás de ese entusiasmo. Kodaru juró que todo era por el bien de la investigación del club y no por el pecho de la presidenta, lo que provocó que las chicas lo miraran con un desprecio evidente. Kodaru llevó a todos hasta el parque del día anterior, pero allí no había ninguna tienda de fideos. Supusieron que ese local solo abría por la noche. Si Shizu, que era una clienta habitual, hubiera estado allí, habría sido ideal. Sin embargo, por más que la llamaron, Shizu no contestó. Era una chica muy ocupada y a veces mencionaba que tenía que asistir a otras actividades. Al no estar Shizu, la presidenta decidió retirarse primero. Al ver lo aburrida que se había vuelto la situación, incluso ella se fue, dejando a Kodaru solo para encontrar al tío de la tienda de antigüedades. En el camino chocó con un matón pelirrojo. El hombre lo retó por no mirar por dónde caminaba y luego le preguntó su nombre, edad y dirección. Al notar que parecía un estudiante serio, decidió dejarlo ir por el momento. Últimamente habían aparecido muchos jóvenes problemáticos en esa zona, intentando hacerse los duros, así que le advirtió a Kodaru que tuviera cuidado. Kodaru se marchó, olvidándose por completo de preguntarle al pelirrojo cómo llegar a la tienda de antigüedades. Al meterse en un callejón, se topó con los delincuentes de los que el hombre había hablado. Después de preguntarle a qué escuela iba, en qué clase estaba y cuál era su nombre, los matones se dieron cuenta de que Kodaru era compañero de Yoshino. Resultó que todos eran subordinados suyos. Contaron que Yoshino había unificado la calle y se había convertido en el rey de toda la pandilla. Kodaru dijo que era amigo de Yoshino y la actitud de los chicos cambió al instante. Uno de los delincuentes se ofreció a ayudarlo a buscar al vendedor de antigüedades. Se presentó como un estudiante de primer año, incluso más chico que Kodaru. Al darse cuenta de que ese tipo de aspecto intimidante no era más que un nene, Kodaru adoptó una postura autoritaria. Levantó la barbilla y les ordenó que se apuraran. En poco tiempo los llevaron hasta el lugar. El tío de la tienda quedó sorprendido de que hubiera logrado encontrarla. El otro día se había olvidado de darle su tarjeta de presentación. En un rincón de la tienda, Shizu estaba sentada comiendo feliz, ya que tenía el teléfono en modo ahorro de energía y no había notado las llamadas de Kotu. Por eso, Karu no entendía para qué usaba el celular esa chica. El tío les sirvió una taza de té y comentó que ellos dos parecían una pareja muy cercana, preguntando cuándo se habían conocido. Había sido un encuentro casual, pero lo suficientemente especial como para hacer que Shizu se sonrojara al recordarlo. Ese día, Kodaru había ido para escuchar más sobre la historia del amigo del tío, que había visto una criatura misteriosa. El hombre sacó un montón de fotos de pésima resolución, asegurando que mostraban a una criatura extraordinaria. Aún así, eran muy distintas al monstruo gigantesco que había atacado a Kodaru el otro día. Kotaru quedó muy satisfecho con las fotos que el tío le dio. Luego, el hombre sacó una tarjeta de presentación de aspecto infantil y pidió 500 yenes por ella. Dijo que siempre serían bienvenidos allí, y Kodaru admitió que el café del lugar era realmente delicioso. Después regresó junto a Shizu. Desde el punto de vista de ella, todos los esfuerzos de Kodaru tenían como único objetivo tocar el pecho de la presidenta. En el camino, Shizu se metía en las tiendas que le parecían interesantes. Al volver a la sala del club, Kodaru presentó las fotos, incluyendo los distintos misterios de Kasamatsuri. La presidenta notó que esas imágenes habían sido bastante populares en el pasado. Kodaru quería salir a investigar de inmediato, pero la presidenta estaba completamente absorbida jugando un videojuego. Shizu trajo un CD sobre el ídolo del profesor tutor, pero no tenían un reproductor de CD. Al ver eso, Kodaru insinuó que la joven
joven rica hiciera una donación. La guardiana Sayaka intervino enseguida. Aunque Uti provenía de una familia acomodada, su mesada era limitada. Kadaru recordó que todavía tenía un reproductor de CD en su casa. Antes lo usaba seguido, pero desde que tenía una laptop ya no lo necesitaba. Así que, gracias a los papeles del director, le dio el reproductor a Shizu. Desde entonces, la chica del lazo no volvió a aparecer en la habitación de Kadaru. Él seguía sin entender qué hacía allí la chica de cabello blanco, y estaba convencido de que el chico rubio tenía serios problemas. Últimamente, con mucho esfuerzo, por fin había logrado una vida tranquila. De repente, la puerta del aula se abrió de golpe. La chica del lazo rojo entró, se plantó frente a Kadaru, le mordió la mano y luego salió del aula como si nada. Como el fantasma aparecía incluso de día, Kotaro pensó que solo podía depender de la presidenta para esparcir muñecos de papel por toda la escuela. Shizu apareció detrás suyo, escuchando música con el dispositivo que él le había dado, y le preguntó por qué estaba sudando tanto. La chica quería invitarlo a acompañarla, ya que deseaba contarle su secreto. Entonces, ambos se subieron al auto de la profesora tutora. La relación entre Shizu y ella también era un secreto, y juntos se dirigieron al pueblo natal de Shizu. La profesora tutora admitió que era una mentirosa. Solo Shizu siempre decía la verdad, por eso esperaba que Kataru creyera lo que ella dijera. Después de despedirse de la profesora, quedaron solos. Shizu lo llevó hasta una casa y tras esperar un rato, el dueño regresó. Shizu se veía muy triste. La mujer no recordaba a la niña ni tampoco cuándo habían plantado los rosales frente a la casa. Más tarde regresó también el esposo. Tenían una hija pequeña llamada Shizuka. Shizu tiró de la mano de Kadaru para irse, susurrándole que Shizuka era su hermana. Sus padres habían olvidado a Shizu y por un instante Kadaru tampoco pudo recordar el nombre de Shizu. La nena tenía la capacidad de borrar los recuerdos de los demás. Aún así, después de pensarlo un momento, Kataru logró recordar su nombre otra vez. Al darse cuenta, la chica se puso muy contenta. Ella había usado ese poder para hacer que sus propios padres la olvidaran. Cuando los recuerdos eran bloqueados, los nervios se interrumpían al entrar en contacto. Más tarde, alguien le explicó que ese era el efecto que provocaba. Antes de todo eso, la nena vivía muy feliz con su familia. Su padre solía asar pez sable para ella y la ayudaba a comer la parte amarga del vientre del pescado. Sus padres le decían que, cuando creciera, podría comer esa parte sola, lo que significaba aprender a soportar la amargura. La rosa que estaba frente a la casa la habían plantado ella y su madre para conmemorar el día en que empezó la escuela. Ese mismo día, sus padres la llevaron al festival y luego la guiaron hasta la nueva casa familiar. Aunque eran pobres, su padre siempre hacía lo posible por darle lo mejor. Un día ocurrió un incendio en su hogar. Por suerte, fueron rescatados a tiempo. Cuando Shizu despertó junto a sus padres, sus ojos se habían vuelto amarillos. Por ese color extraño, la nena empezó a ser molestada por sus compañeros y su madre quedó profundamente marcada por el incendio. La familia ya no volvió a asar pez sable juntos. Un tío desconocido apareció en su casa diciendo que si dejaban que Shizu se fuera con ellos, sus padres recibirían mucho dinero. Así que Shizu decidió marcharse. Cuando regresó un fin de semana, vio a sus padres discutiendo. Tras haberse vuelto ricos de repente, su carácter amable había cambiado por completo. Shizu entró corriendo para intentar detenerlos, pero no sirvió de nada. Pensó que todo era culpa suya, así que borró los recuerdos de varios años, solo porque quería que sus padres volvieran a llevarse bien. Como consecuencia, ellos también se olvidaron de ella. La nena no podía controlar su poder. Kautu creía que todavía existía una forma de curarlo, ya que él había podido recordar su nombre. Shizu le agradeció por haber ido con ella ese día. Para la nena había sido un momento muy feliz. Regresaron en el auto de la profesora tutora. Ella formaba parte de la organización que se había llevado a Shizu. En realidad, Shizu era muy rica, pero vivía de manera austera para ahorrar dinero y poder comprarse una casa. Esa mañana, la presidenta del curso había discutido y peleado con todos porque se negaba a tocar las flores. En el buzón Yakai que Shizu había instalado, apareció un artículo sobre una chica maldita llamada Haruka. Cualquiera que intentara investigarla o perturbar su sueño terminaba siendo maldecido. En cierto bosque había un orfanato. Desde que una chica llamada Asahi Haruka llegó allí, comenzaron a suceder cosas extrañas de forma constante. Ventanas y puertas de vidrio rompiéndose solas, pequeños animales muriendo sin explicación y poco después también maestros y niños. Finalmente, el orfanato se vio obligado a cerrar. La presidenta había escuchado esa historia en algún lugar antes. Kodaru siguió leyendo. La séptima escuela primaria de Kasamatsuri, a la que asistía el autor de esta carta, recibió a un chico transferido desde ese orfanato. Solo unos días después de hablar sobre Haruka, murió por causas desconocidas, quizás por perturbar su sueño. Fue maldecido hasta morir. Su nombre era Ryugo, de cuarto grado. Si estaba en cuarto grado hace 7 años, entonces ahora tendría la misma edad que nosotros. La séptima escuela primaria también era donde había estudiado Yoshino. Por eso, Kadaru pensó que podía comprobar la verdad con mayor facilidad. Ese día, ni la presidenta del curso ni Shizu habían ido a la escuela, probablemente porque ella seguía molesta por lo ocurrido. Antes de investigar el caso de Haruka, Kadaru pensó que primero debía arreglar las cosas con la presidenta del curso. Al ver a Yuzu comiendo bajo un árbol, se acercó y le preguntó por los guantes que Lucía siempre usaba. Yuzu le dijo que podía contarle el
secreto de Lucía, pero solo si él prometía ser su amigo para toda la vida. Kadaru se quedó sentado solo, completamente aturdido. Llamó a Yoshino. Yoshino estaba ocupado cargando a un anciano en la espalda. Kadaru le preguntó en qué curso había estado Yoshino cuando iba a la primaria. Era un recuerdo que Yoshino no quería revivir, porque había sido amigo del fallecido Ryugo. Yoshino se negó a dar información y solo le advirtió que se detuviera si sentía peligro y que tuviera cuidado cuando viera vidrios rotos. Luego, Yoshino le entregó un papel a Kadaru, pidiéndole que lo devolviera inmediatamente después de leerlo. Al ver a la presidenta del curso sacando fotocopias, Kadaru llevó rápido el papel a la fotocopiadora e hizo una copia. Después se fue sin saber que la máquina había impreso una copia más. Lucia salió corriendo detrás de él para devolverle el papel. Kadaru no recordaba haber hecho esa fotocopia. El documento advertía que no debía despertarla. En ese momento, el vidrio a su alrededor se rompió de repente. Al ver la escena, Lucía sospechó que Kadaru estaba metido en algo extraño. Kadaru le explicó todo, pero aún así Lucía no creía que las maldiciones existieran en este mundo. Quería ayudar a la chica llamada Haruka a limpiar su nombre. Kadaru extendió la mano proponiendo encargarse del asunto junto a Lucía. Ella dudó un instante y luego la estrechó. Mientras avanzaban, comenzó a llover y las farolas de la calle estallaron una tras otra. Una nena apareció, culpando a Lucía por haberla despertado. Aunque compartían el mismo dolor, Lucía se encogió en el suelo, completamente aterrorizada. Los viejos traumas volvieron a aflorar. Kadaru llamó a los contactos que Yoshino le había dado, pero de manera extraña todos se negaron a hablar del pasado. Después de esas llamadas, todos los vidrios se rompieron al mismo tiempo. Lucía había regresado a su habitación, pero la pequeña Haruka seguía aferrada a ella, susurrándole que aceptara que ambas estaban malditas. Ese día, Lucía no fue a la escuela. Era algo totalmente opuesto a su imagen habitual de presidenta seria. Kadaru intentó llamarla, pero no obtuvo respuesta. Entonces apareció la chica del periódico, presentándole un conjunto de documentos. Ella había estado investigando asuntos extraños, aunque lamentablemente ese tema terminó siendo prohibido dentro del club. A partir de los documentos que le dio la periodista, Kadaru fue a reunirse con cierta persona. Esa persona le entregó una grabación de la reunión de una clase de cuarto grado de la séptima escuela primaria. En ese momento, los vidrios se rompieron todos al mismo tiempo, y durante el caos, los estudiantes fueron a buscar documentos. Un enorme cartel publicitario cayó justo frente a ellos. Si alguien hubiera sido alcanzado, habría muerto en el acto. Lucía había estado advirtiéndole a Kadaru que no la despertara, y poco después se desplomó bajo la lluvia. Lucía tuvo una pesadilla. Cuando despertó, Kadaru estaba a su lado. Preocupado porque se resfriara, Kotaro le había cambiado la ropa y le aseguró que era una persona virtuosa y que no había hecho nada indebido. Lucía se acercó a una planta en maceta, arrancó una hoja y esta se convirtió al instante en cenizas. Esa era la maldición de Haruka. Cada vez que Lucía tocaba una planta, esta se marchitaba. Kadaru pensó que todo era culpa suya, por no haber abandonado la investigación y haber traído de vuelta a Haruka. Lucía actuó como si nada hubiera pasado, porque siempre había sido así. Yuzu había contado una vez que, cuando Lucía era pequeña, con solo tocar plantas o animales, estos morían de inmediato. Lucía siempre creyó que todo era culpa suya. Por eso, hasta ese momento, no se atrevía a tocar a ningún ser vivo. Desde entonces, usaba guantes todo el tiempo. Se consideraba a sí misma algo impuro. Kadaru intentó tranquilizarla, diciéndole que todo era producto de cómo se castigaba a sí misma y de pensar demasiado. Intentó tocarla, pero ella lo empujó de inmediato. Creía que nadie podía entender el sufrimiento que compartían ella y Haruka. Pensaba que siempre estarían solas, viviendo aisladas. Sin embargo, la situación avanzó de esa manera. Una parte de la mano de Kadaru, que había tocado a Lucía, se volvió negra. Después de eso, Kotaro fue al orfanato. Allí había rastros evidentes de niños que habían vivido en ese lugar. Al detenerse frente a la foto de los niños del orfanato, encontró a Ryugo y a Haruka. Haruka no era otra que Lucía. En ese momento, Lucía apareció y le preguntó por qué sabía todo eso. En la lista que Yoshino le había dado, figuraba la dirección de Wakenji, pero él ya no vivía allí. Se había mudado, aunque los vidrios de la casa seguían rotos. Las maldiciones no se equivocan, y las únicas personas que tenían esa lista, además de Kadaru y Yoshino, eran la presidenta del curso, Lucía. Cuando Kotaro sacó la fotocopia, Lucía debió haber visto los datos que aún quedaban en la fotocopiadora. Esa fue la conclusión de Kautu. Aunque Kadaru no había descubierto cómo romper los vidrios, Lucía admitió que había falsificado la nota de advertencia y roto los vidrios para impedir que él siguiera investigando. Entonces, Lucía contó su historia. Al nacer había sido normal, pero en algún punto se volvió extraña. Sus manos estaban malditas, rompían el vidrio con facilidad y quitaban la vida a los seres vivos. No quería que nadie supiera sobre su pasado, ni sobre su toxicidad. Esa tierra todavía conservaba el veneno de sus manos. Le aconsejó a Kataru que se fuera rápido a tratarse, pero Kadaru ya estaba demasiado descompuesto. Se desplomó. Lucía recordó cuando él la había tocado por accidente y rompió en llanto, pensando que ella había permitido que todo terminara así. Kadaru pensó que quien debía disculparse era él. Si en ese momento hubiera tenido un poder comparable a su toxina, tal vez ella no habría tenido que sufrir de esa forma. Admitió que él también tenía superpoderes y sin dudarlo, reescribió su cuerpo para resistir la toxina. Después de eso, las marcas de descomposición en su cuerpo
cuerpo desaparecieron de inmediato. Dijo que había aceptado el mundo de Lucía porque era su amigo. Creía que ella ya no tendría que estar sola, porque ahora lo tenía a él, a Jisoo y a los demás miembros del club. Aquello fue un verdadero milagro, haciendo que Lucía hundiera el rostro en el pecho de Kataru y rompiera a llorar. Sus compañeros llegaron junto al grupo de la profesora tutora. Su organización había reunido a personas con superpoderes con un propósito claro: proteger la Tierra. En ese momento, en la ciudad, había una figura importante que necesitaba protección. La organización los llamaba La Llave. También existía otra organización enemiga. Eso era toda la información que podían revelar. Kataru prometió guardar el secreto con la condición de poder comer un bento preparado por la propia Lucía. Durante el recreo del almuerzo, Kataru divagaba sobre la idea de faltar a clases e ir a Cesarianet a comer comida italiana. Detrás de él estaba Lucía, mirándolo con una expresión asesina. Kataru terminó secuestrado, con manos y pies atados a los muebles pese a resistirse. Lucía dijo que lo liberaría, pero antes debía prometer que no abriría los ojos bajo ninguna circunstancia. Luego apareció usando un traje de sirvienta. Kataru pensó que algo no estaba bien y quiso llevarla a la enfermería. Ella lo agarró de la camisa, furiosa. Evidentemente, él le había pedido que se pusiera un traje de sirvienta y que le preparara un bento. Kataru explicó que lo del traje había sido solo una broma. Lucía se avergonzó tanto que se cubrió el rostro. Kataru le dijo que se veía muy linda, lo que provocó que ella le diera otro golpe, demasiado avergonzada incluso para enojarse. La caja bento que Lucía había preparado era muy hermosa y Kataru no dejó de elogiarla. Al escuchar tantos halagos, Lucía sonrió feliz. En realidad, ese bento era mitad trabajo de Jisoo. La pequeña había ayudado con los condimentos, porque Lucía había perdido el sentido del gusto desde que despertó su poder. Por eso había podido comer aquel postre extremadamente picante en su momento. Dentro de la organización, solo Jisoo podía ser amiga de Lucía, ya que tenía un medicamento capaz de neutralizar la toxina de Lucía. Como eran amigas cercanas, Lucía también le había contado a Jisoo sobre los poderes de Kataru. Lucía prometió que solo se lo diría a Jisoo, porque esperaba que Kataru pudiera tener una vida tranquila, lejos de la organización. Kataru intentó consolarla, ahora ya no estaba sola. Lo tenía a él y a los amigos del club de investigación sobrenatural. Uri también siempre había querido disculparse y reconciliarse con ella. Lucía estaba tan emocionada que, sin darse cuenta, llamó a Kataru por su nombre. Como resultado, Kataru se llevó otro golpe más. En la sala del club, Lucía había prometido disculparse con Uti. Uri, en realidad, también quería disculparse con Lucía ese mismo día. Por eso, desde la mañana hasta ese momento, no había probado bocado. Así, ambas se pidieron perdón mutuamente. Y desde entonces, Utori y Lucía permanecieron siempre al lado de Kataru. Como eran amigos, Lucía se aferró al brazo de Kataru. Al ver eso, Jisoo abrazó su otro brazo. Por supuesto, el poder de la pequeña hermanita Loli no podía compararse con la electricidad y el agua de Lucía. Kataru intentó consolarla diciendo que a él también le gustaba el pecho de Lucía. Luego se acercó a su oído y le agradeció haber pensado en él cuando se trataba del secreto de la organización. De esa manera, ese día también transcurrió lleno de energía mientras realizaban las actividades del club. La primera misión consistía en encontrar la espada sagrada de la ciudad, pero el destino terminó siendo una pastelería. La espada sagrada existía, sí, pero podía retirarse sin dificultad y además se rompió en el acto, ante la mirada atónita y desesperada de Yoshino. La segunda misión, una risa misteriosa y espeluznante, también se resolvió en poco tiempo. La tercera, el fantasma del dormitorio, resultó ser simplemente Yoshino, yendo a la escuela a medianoche para practicar artes marciales, acompañado por la chica del periódico que hacía rondas nocturnas. La cuarta misión también se completó rápido y sin ningún dramatismo. El tema de exploración del fin de semana estaba publicado en la página web, pero nadie quería ir con Kataru. Al final, el viaje se realizó de todos modos. Aunque había sido idea suya, Kataru llegó tarde. Al notar que Lucía se había vuelto más sociable, se sintió realmente feliz. Utori llevó un perro como protección, uno que era 3 veces más fuerte que Yoshino. Se detuvieron junto a un arroyo. Kataru había estudiado la ruta con cuidado, aunque la presidenta todavía dudaba de él. El agua del arroyo era tan clara que Utori quiso beber un poco. Todos le aconsejaron que no tomara agua a la ligera. Sin embargo, Lucía, a su lado, ya había bebido bastante. El grupo siguió avanzando. Los insectos del bosque molestaban a Anne. Fuera de la ciudad no había insectos porque habían sido exterminados por completo. Uri opinaba que no toda forma de vida era hermosa y que los humanos solo valoraban lo que consideraban bello. La vegetación que los rodeaba era artificial y antinatural. Lucía respondió que eso era obra de los humanos en su búsqueda de una vida mejor. Sin embargo, también había causado un daño terrible al medio ambiente y a la tierra. Al ver que estaban a punto de discutir, Yasu sacó rápidamente 2 escarabajos para calmarlas. Kataru
Kodaru notó que el olor a árboles allí era demasiado denso y que los insectos habían desaparecido por completo. De pronto Shizu gritó y salió corriendo hacia donde creyó haber visto una bestia demoníaca. Todos fueron tras ella. Ese lugar desprendía un olor muy pesado. El suelo estaba pegajoso y en medio del agua había una criatura gigantesca. El grupo de Lucia le aconsejó a Kataru que no avanzara. Aquel lugar había sido un bosque y esa criatura era un árbol en descomposición que estaba contaminando toda la zona con toxinas. La criatura que Shizu estaba persiguiendo también había muerto. Se descubrió que el origen de las extrañas criaturas alrededor de la ciudad eran toxinas que provocaban mutaciones. Toxinas provenientes de aguas residuales domésticas. Después de enterrar a la pequeña criatura, todos abandonaron el bosque. Entonces, una escena familiar apareció ante los ojos de Kodaru. Vio a la niña pequeña de la cinta roja. La siguió hasta el tronco de un árbol, el mismo árbol de su pesadilla. Cuando los demás llegaron corriendo, la niña ya había desaparecido. Esa noche, Kodaru fue a la oficina para registrar lo ocurrido. Anne pensó que su artículo era horrible. Querían escribir sobre la contaminación ambiental mientras la humanidad seguía entregada al placer. Anne creía que el día en que la Tierra desapareciera no estaba tan lejos. Kodaru decidió registrar todo lo que había vivido, porque pensaba que aún había muchas personas capaces de salvar el planeta. Anne propuso una solución extrema para eliminar la fuente de contaminación, matar a todos los humanos y terminar con todo de una vez. A la mañana siguiente, la chica del periódico llamó diciendo que investigaría el bosque, y además reveló que había un espía dentro del club de fenómenos sobrenaturales. Días después, un amigo fue a ver a Kotaru porque alguien del club del periódico no había regresado a su casa desde hacía 3 días. El equipo de rescate la había estado buscando durante un tiempo. Por pedido de la escuela, a partir de ese día, el club de investigación de fenómenos sobrenaturales debía suspender todas sus actividades debido a su relación con la desaparición. Finalmente, Inao habló por teléfono con Kodaru 5 días después de haber desaparecido en el bosque. Shizu estaba triste por haber perdido a una hermana querida, que solía hablar mal de Kodaru junto a ella. Resultó que la espía de la que Inao había hablado era Shizu. Según la explicación de la presidenta, se trataba de un momento delicado y la escuela no permitía las actividades del club. Todos creían que los demás clubes también estaban suspendidos, pero en realidad solo el suyo debía detenerse. Inao había declarado frente a toda la escuela que confrontaría a Kotaru. Además, Kotaru había sido la última persona a la que ella dejó un mensaje. Por eso, la escuela asumió que su desaparición era culpa de Kotaru, aunque en realidad todo había sido obra de Anne. Ya que ella no estaba presente, la escuela solo tenía a Kotaru, a quien responsabilizar. La presidenta concluyó que ya no había otra opción y ordenó la disolución del club. Si continuaban por la fuerza, tal vez la próxima vez cada miembro del club sería atacado. Recordando los momentos felices que había vivido con todos, Kodaru no pudo soportarlo. Kodaru insistió con terquedad en que pensaran en su amistad. Apretó los puños y expresó su deseo de seguir viviendo días juveniles llenos de energía junto a todos. Al ver a Kodaru tan apasionado, las chicas se dejaron llevar por sus palabras. Sin embargo, dada la situación actual, ni siquiera el poder de Aane surtía efecto. Kodaru creía que, si lograban encontrar a Anal, todo se resolvería. Pero había algo que Anne no había dicho. La búsqueda de Anal ya había terminado. Aunque no se había encontrado a nadie, todos seguían asumiendo que estaba muerta. Kotaru quería buscarla por su cuenta. Ni siquiera los adultos habían logrado encontrarla. Así que, ¿qué podían hacer ellos? No dejaban de ser solo chicos. Aún así, aunque fuera un mínimo rayo de esperanza, Kotaru quería intentarlo. Al verlo tan decidido, las chicas también aceptaron acompañarlo. Cada uno aportó lo que pudo y partieron juntos. Según el plan, buscarían únicamente hasta las 3 de la tarde. Kotaru utilizó el mapa para deducir el recorrido de Inao. El día anterior se había cruzado con el mayordomo Seiyaka, quien le dio un consejo claro. Si quería vivir como una persona normal, no debía involucrarse demasiado. Shizu fue quien encontró las huellas. Como integrante de una organización secreta, su percepción era especialmente aguda. Tras seguirlas un tiempo, las huellas desaparecieron por completo, como si alguien las hubiera borrado a propósito. Tal vez Inao quería hacer algo en secreto y no deseaba que nadie lo descubriera. Las chicas fueron juntas al baño, dejando solo a Kotaru. Sentado sobre una roca, se preguntó qué materiales de ese bosque encajarían con el extraño pasatiempo conspirativo de Inao. No lograba entender qué estaba ocurriendo. Pasaron 30 minutos y las chicas no regresaban. El cielo comenzaba a oscurecer. Kotaru las llamó, pero no obtuvo respuesta, así que salió a buscarlas cada vez más inquieto. Vio a una figura con capa negra y se escondió detrás de un árbol. Tenía el presentimiento de que esa persona era extremadamente peligrosa, así que se apresuró para encontrar a los demás. Una bestia demoníaca le bloqueó el camino, similar a la que había visto con el chico rubio anteriormente. Pronto quedó rodeado por varias bestias demoníacas. Corrió desesperado, pero la mejora que había hecho antes ya no era suficiente. Decidió reescribirse un nivel más, aún así, las bestias lo alcanzaron y lo destrozaron sin dificultad. En ese instante, un flujo de poder recorrió su cuerpo. Kotaru lanzó un hechizo y las derrotó con facilidad. Se dio cuenta de que de sus manos habían brotado garras, y las bestias demoníacas se descompusieron rápidamente hasta desaparecer. No comprendía del todo lo que había pasado, pero sabía que sin esas garras habría muerto hacía rato. No tuvo tiempo de alegrarse, porque Anou Couture y los demás
seguían dentro de ese bosque. La voz de Lucía resonó a lo lejos. Ella y Shizu estaban rodeadas por un grupo de bestias demoníacas. Sin necesidad del rescate de Kodaru, ambas sacaron sus armas y las eliminaron con una habilidad impresionante. Kadaru pensó que estaba soñando. Esas dos realmente sabían pelear. Sus heridas finalmente lo hicieron colapsar, y Shizu se acercó para usar su poder y curarlo. Aquellas bestias demoníacas eran enemigas del grupo de los guardianes, las bestias demoníacas de Gaia. Shizu dedujo que habían tomado ese bosque como base, o que estaban buscando a la llave, la única persona capaz de controlar el problema de la destrucción de la tierra. Las heridas de Kadaru sanaron, y Shizu le dijo que fuera a buscar al resto. Ellas se encargarían de las bestias allí. Comparadas con aquello para lo que habían sido entrenadas, esas criaturas no eran más que juguetes. Kadaru salió corriendo, mientras Lucía se quedaba atrás enfrentando a la bestia que lo perseguía. Kadaru avanzó por el bosque gritando los nombres de las chicas. Uri pensó que era un oso y casi lo atacó. Las chicas seguían a salvo. El único cubierto de heridas era Kadaru. Él les gritó que corrieran de inmediato. Mientras ellas aún estaban confundidas, sin entender la situación, una bestia demoníaca gigantesca apareció en el cielo y se lanzó directamente contra CQI. Kadaru se apresuró a protegerla y bloqueó el ataque. Su brazo quedó atrapado con fuerza. Les rogó a todos que se reunieran rápido con Lucia y Shizu y salieran del bosque. Kutori prometió buscar ayuda y regresar por ellos. El brazo de Kadaru fue atravesado. La bestia demoníaca intentó absorber algo de su cuerpo y lo arrastró por distintos caminos. Una vez más, las garras de Kadaru lo salvaron. En los ataques siguientes ya no pudo resistir. Sintió que estaba a punto de morir. Entonces apareció la chica de la cinta roja. Cortó a la bestia demoníaca en dos y volvió junto a Kadaru. Ella había eliminado aquello que lo atacaba. Los recuerdos del sueño regresaron de golpe. Kataru gritó preguntándole quién era. Couture apareció por detrás y lo abrazó con fuerza. Kataru forcejeó para soltarse. Couture también reprendió a la chica, diciéndole que se fuera rápido. Luego ambos se apoyaron el uno en el otro para salir del bosque. Kutori lo tranquilizó, asegurándole que encontrarían una lechuza y continuarían con el trabajo del club de lo sobrenatural. Lucía y Shizu habían derrotado a todos los monstruos, pero la situación seguía siendo tensa. Le dijeron a Kataru que no se acercara. El ambiente era pesado. Lucia quería que Akane respondiera a algunas preguntas. Cuando se reencontraron, las bestias demoníacas no habían sido eliminadas por completo, pero no atacaron a las hermanas Akane. Akane explicó con calma que esas criaturas eran selectivas con sus objetivos. Shizu preguntó entonces por qué esas dos no habían mostrado miedo al ver a las bestias demoníacas. Anne respondió que se había quedado paralizada sin poder reaccionar. Shizu se dio cuenta de inmediato de que estaba mintiendo. Su ritmo cardíaco, los músculos del rostro y la respiración eran completamente normales. Anne no había esperado que las dos chicas frente a ella fueran cazadoras sobrehumanas de los guardianes. Entonces le dijo a Kadaru que se mantuviera alejado del grupo de Shizu, porque eran enemigos. Resultó que las hermanas Aane pertenecían a Gaia. La tensión creció como si estuvieran a punto de enfrentarse. Había sido Aane quien había atraído a las bestias demoníacas para atacarlos. Lucía se lanzó contra Aane, pero Siaka apareció de la nada y bloqueó el ataque. Él también formaba parte de esa organización. Por el honor de Utori y Akane, Siaka aseguró que ellas no tenían relación con lo ocurrido. Todo había sido una coincidencia provocada por un incidente interno de la organización. Dicho eso, pidieron retirarse. El cuerpo de Kataru había llegado a su límite. A la mañana siguiente, en clase, tanto Lucía como Utori estaban ausentes. Incluso el profesor a cargo no apareció. A pesar de enviarle varios mensajes, ninguna de las chicas respondió a Kadaru. Después de la escuela, Yoshino notó que algo no andaba bien con él, pero Kadaru dijo que estaba bien, así que Yoshino se fue. Seyaka le había advertido que, si quería valorar su vida cotidiana, no debía entrometerse demasiado. Kadaru había olvidado que esa vida normal tan valiosa podía romperse con extrema facilidad. Kadaru fue hasta la casa de Kautor para invitarla a ir a la escuela, pero no obtuvo respuesta. Su cabeza seguía atrapada en todo lo que había pasado antes. Ya habían pasado 3 días desde el incidente del bosque. No había vuelto a ver a nadie y todo contacto se había cortado. El resultado era que, hasta ese momento, Inau seguía sin aparecer. La vida cotidiana feliz simplemente se había terminado así. Ese día había llegado un profesor nuevo y las 3 chicas seguían sin asistir a clases. Lucia y Shizu pertenecían a la organización secreta sin nombre de los guardianes, mientras que Anne y Uri formaban parte de la organización opuesta, Gaia. Aún así, Kuri, que no estaba involucrada en nada, también había desaparecido, lo cual resultaba extraño. Yoshino se preguntaba por qué todas las chicas que solían estar con Kodaru faltaban a la escuela. Dudó si preguntarle si realmente estaba pasando por algo complicado, pero al final no dijo nada. Al volver a casa, Kadaru se tiró en la cama. Había otra duda que no dejaba de rondarle la cabeza. ¿Y si su poder no se limitaba solo a reescribir y reforzar su cuerpo? Probó de nuevo las garras y funcionaron. Eso despertó a la chica de la cinta roja que dormía en el techo. Kadaru intentó medir su fuerza con unos zapatos viejos. Las garras eran increíblemente afiladas, así que salió de la habitación para buscar más cosas con las que probarlas. Cuando regresó, la ventana estaba abierta sin que supiera cómo. La chica de la cinta se había colado en la habitación. Tambaleándose, se acercó a Kataru. Le dijo que había ocurrido una emergencia
emergencia y se desplomó en sus brazos. Kadaru se dio cuenta entonces de que esa chica no era un fantasma. Al día siguiente, en clase, el nuevo profesor jefe anunció el caso de Inau, de la clase 2A, que había estado desaparecida. Tenía algo importante que comunicar. Desde la semana anterior, Inau había estado bajo protección en un hospital a las afueras de la ciudad. Recién ahora se daba a conocer la información porque sus recuerdos eran muy confusos y no habían podido confirmar su identidad antes. Aunque todavía había cosas que no podía recordar, Kadaru se sintió aliviado al saber que no estaba herida. Sus padres habían quedado conmocionados, por lo que la familia decidió irse de casa Matsuri. Lucía apareció recogiendo la lata que Kadaru había tirado y fallado. Esta vez había venido a despedirse. Lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara y antes de irse giró la cabeza. El tiempo que habían pasado en el club había sido muy divertido. A la pequeña le había gustado mucho. Luego dio un salto y desapareció sin dejar rastro. Al volver a casa, Kataru encontró todo desordenado. Al ver una cinta roja, supuso que había sido obra de la chica. Al entrar en su habitación, Kautu no la vio por ningún lado. En realidad, ella estaba columpiándose justo detrás de él. Cada vez que Kataru se daba vuelta, la chica cambiaba de lugar. Percibió un olor extraño y entonces logró atraparla. Ella se presentó como Kagari. Aparte de su nombre, no recordaba absolutamente nada. Afirmó que no era un fantasma y sentía que tenía una misión muy importante. Por eso necesitaba encontrarse a sí misma y quería la ayuda de Kadaru. A la mañana siguiente, Kataru despertó con Kagari acostada a su lado, mordiéndolo a escondidas. Kadaru quería ir a la escuela, pero Kagari insistía en que se quedara en casa para ayudarla a recuperar sus recuerdos. Encendió la computadora y le pidió que saliera un momento. Kagari se enojó, molesta porque él se ocultaba y hacía cosas sospechosas. Después de 5 minutos, la dejó volver a la habitación. La notebook seguía encendida. Kadaru le dijo que se quedara obedientemente en casa jugando mientras él iba a la escuela, pero la chica lo siguió y de alguna forma consiguió un uniforme escolar. Kagari estaba furiosa porque no la dejaban entrar al aula. Yoshi no la detuvo ya que no era alumna de esa escuela. Según lo que había visto en internet, Kagari sabía que Kadaru estaba allí, así que se había transferido. Al escuchar el nombre de Kadaru, la gente empezó a murmurar. Yoshino intentó llevarla a la sala de profesores, pero ella usó su cinta para lanzarle un ataque combinado, mandándolo directo al suelo. Los amigos que presenciaron la escena aplaudieron al ver que el jefe de la escuela, Yoshino, había sido derrotado por fin. Kadaru salió corriendo, abrazó a la chica y escapó con ella. En el patio le preguntó qué estaba haciendo. Kagari pensaba que todo era porque él la había intimidado y abandonado. No importaba cuánto le gustara, debía ser directa con sus sentimientos. Ella creía que Kotaru la quería porque la había molestado. Todo eso lo había aprendido en internet. Al notar que la chica estaba aburrida, Kadaru le propuso mostrarle la escuela. Kagari podía cambiarse de ropa libremente, así que quería que él alabara su habilidad. Primero fueron a la cafetería. Kagari tomó café gratis de la máquina. Normalmente era algo horrible que nadie bebería, pero a ella le pareció delicioso. Después fueron al lago. Kagari seguía enojada porque él había sido brusco con ella. De repente, Kadaru vio una figura conocida. Corrió hacia ella y le preguntó a Inau qué había pasado en el bosque y por qué estaba allí. Inau ya no recordaba quién era él. Se sentaron en un banco y Kadaru le habló de la relación que habían tenido. Inau sacó una tarjeta de memoria. Parecía que la llevaba consigo desde que había entrado al bosque. Pensó que debía entregársela a él. Tal vez ese era el motivo por el que había ido hasta allí. Después de eso, se despidió. Kadaru la llamó para hablar de la competencia entre ellos y aceptó que Inau había sido la ganadora. Inau se puso muy contenta al oír eso. Kagari se acercó diciendo que Inau había perdido una parte de su corazón, pero que su conciencia ya había cumplido su función. En casa, Kadaru insertó la tarjeta de memoria en la computadora. Kagari también había regresado después de provocar varios destrozos en la casa. La niña sospechó que él debía haber hecho algo malo para vivir en un lugar tan grande. Esa era la casa que sus padres habían dejado atrás. Ambos tenían trabajos de investigación extremadamente demandantes, por lo que casi nunca regresaban. Trabajaban para una corporación de protección ambiental llamada Japan Divine Association. Anne regresó a la organización. Allí le recordaron que era la próxima doncella sagrada de la nueva generación, por lo que no tenía necesidad de asistir a la escuela. Esperaban que, a partir de ahora, reconociera claramente su posición antes de actuar. La reunión comenzó. El tema principal era que últimamente no habían detectado rastros de la siguiente llave. Luego, Anne volvió a la habitación junto a los demás. Aunque acababa de participar en la reunión, su única tarea era empujar una silla de ruedas. Cuando la doncella sagrada estuviera cerca de la muerte, la sucesora debía permanecer a su lado para servirla. Anne estaba cumpliendo esa norma. Eso significaba que la actual doncella sagrada no viviría mucho tiempo más. Anne le había pedido a Seiyaka que le consiguiera la computadora gamer que consideraba indispensable para sobrevivir. Nadie esperaba que la sala de actividades del club estuviera tan estrechamente vinculada a la Japan Divine Association. Uri recordó los días que había pasado allí. Antes había sido muy feliz antes de que todos terminaran convirtiéndose en enemigos. Todo lo que vino después fue resuelto sin mayores problemas por Akim, pero al mencionar a Couture, ella dudó apenas un instante. Lucia y Shizu estaban combatiendo contra una bestia demoníaca. Ambas estaban decididas a vengar la desgracia sufrida. Recordando el pasado doloroso, Shizu se despidió
despidió de él. El tío de la tienda de antigüedades apareció, elogiándolas por haber resuelto el asunto con éxito. Él había herido una vez al controlador de la bestia demoníaca, pero este había logrado escapar. La profesora tutora también llegó y abrazó a Shizu al confirmar que la misión había sido completada. Al ver al tío, ella le hizo una seña con la mano y le informó que todas las bestias demoníacas habían sido eliminadas, llamándolo Profesor Asaka. Aún no podían entender qué pretendía hacer el enemigo. Como esa ciudad era un lugar sagrado para los ideólogos de Gaia, reunía a muchas personas que utilizaban bestias demoníacas. Antes del Festival de la Cosecha, estas criaturas aparecían de forma continua, aparentemente atraídas solo por la persona que poseía la llave. Les recordaron a todos que la próxima batalla sería extremadamente dura. Los dos espíritus Hada habían sido capturados por Sayaka por el delito de causar disturbios. En él, que había sufrido el desastre en el bosque, dejó una gran cantidad de información para Kodaru sobre las bestias demoníacas y el misterioso hombre encapuchado. Aquello podía interpretarse tanto como una peligrosa advertencia dentro de la organización secreta, como una declaración de fracaso que confirmaba que la existencia del club sobrenatural era real. Mientras la investigación avanzaba a medias, Kagari entró para disputar el uso de la computadora. La niña quería seguir leyendo manga en línea. En un descuido, notó un lugar extraño que despertó su curiosidad. Kutori le envió un mensaje a Kodaru, diciendo que estaba resfriada, por lo que durante esos días no podía responder. Kodaru se alegró mucho al saber que ella estaba bien. Sin embargo, todo era una mentira. En realidad, ella estaba sentada en un lugar rodeado de bestias demoníacas. Se recordó a sí misma que debía actuar con rapidez. Shizu pidió permiso para vigilar a Kataru y a Kutur. Como ambos habían visto bestias demoníacas, era muy probable que Gaia los tuviera en la mira. La organización informó que no había noticias sobre Kutori. Al escuchar eso, Shizu pidió al menos permiso para vigilar a Kadaru. Debido a que su identidad ya había sido expuesta, su superior se lo negó. Aún así, pensó que si cambiaba su identidad y actuaba como agente encubierta, podría ser una buena solución. Esa noche, después de haber logrado contactar finalmente a Kutur, tras mucho tiempo, Kataru disfrutaba de un baño relajante. Kagari entró de repente diciendo que tenía algo importante que contarle. Kataru la reprendió por no tener pudor. La niña, con expresión inocente, creyó que su error había sido entrar al baño sin desvestirse, así que se quitó toda la ropa. Luego se plantó frente a él con seriedad y dijo que necesitaba hablar. Los dos espíritus Hada habían sido enviados por Sayaka para encontrar a Kadaru. Sentían que él les resultaba familiar. En la fuente de la ciudad, Kagari invitó a Kadaru a ayudarla a encontrarse a sí misma. Pensaba que Kadaru debía llevarla a recorrer la ciudad moderna y de moda. Hasta entonces, la niña creía que solo el café de la cantina escolar era delicioso. Sin embargo, descubrió que existían bebidas aún más maravillosas en el mundo. Los espíritus Hada encontraron a Kadaru justo cuando, al mismo tiempo, los guardianes también lo estaban vigilando. El siguiente destino fue la tienda de antigüedades del tío, que ese día estaba cerrada. Kagari pensó que eran ídolos perseguidos por fans obsesivos, pero en realidad estaban siendo seguidos. Kadaru notó que, efectivamente, había muchas personas siguiéndolos. Pensó que todo se debía al incidente del bosque. Tomó la mano de Kagari con la intención de escapar. Kagari todavía no entendía la situación. Creyéndose una ídol famosa que debía interactuar con sus seguidores, parecía que Kataru tendría que prohibirles a los niños usar internet. Entraron en un callejón donde estaban los subordinados de Yoshino. Comenzaron a preguntarle su nombre. Kadaru golpeó a uno de ellos, reprendiéndolo por limitarse a preguntar direcciones. Ese tipo recordó vagamente a Kadaru. Yoshino avanzó desde detrás de sus subordinados, afirmando que era un lobo solitario que no necesitaba ser coronado rey. Al ver a Kadaru, se sorprendió mucho. Yoshino no esperaba que Kadaru pudiera hacerse amigo de una nueva hermanita tan rápido. Kadaru intentó aclarar la situación, diciendo brevemente que los estaban siguiendo. Yoshino le mostró una ruta para escapar de ese laberinto de basura que los forasteros no conocían. Yoshino pensaba que quien algún día pondría fin a la vida de Kadaru no sería otro que él mismo. El día anterior, Sekui también lo había contactado diciendo que estaba enferma. Los guardianes y Gaia chocaron en el callejón. El hombre de cabello naranja fue lanzado por el perro de Otori y salió despedido contra la pared. Acto seguido, los hermanos de Yoshino lo rodearon y lo golpearon sin piedad. Kadaru se retiró en silencio, agradeciéndole a Yoshino por haber resuelto la situación. De pronto, Kagari se desplomó sobre él. Resultó que solo tenía antojo de café. Su comportamiento provocó que los demás malinterpretaran la escena, creyendo que Kodaru estaba haciendo algo perverso con una niña. Al ir a comprar café, se topó casualmente con Lucía. Él expresó su preocupación por la desaparición de todos en esos días. Lucía pensó que todo había sido culpa suya. Kagari, detrás de él, lo abrazó con fuerza y dijo cosas que podían dar lugar a malentendidos, lo que hizo que Lucía lo mirara con evidente repulsión. Lucía le dio una última advertencia. Tanto él como Kautor eran personas que debían ser vigiladas, pero tarde o temprano todo volvería a la normalidad. Quería que se olvidara de ellas y llevara una vida común. Lucía regresó junto a la profesora jefe. En el pasado, ella había sido alumna del profesor Isaka, una figura temida del equipo del guerrero más fuerte. Al verlos participar en esa batalla, Lucía se sintió confiada, lo que también indicaba que la situación era extremadamente tensa. Después
Después de un día tan largo, lo único que Kagari podía percibir era que el café era lo más maravilloso del mundo. El chico rubio apareció de la nada, preguntándose cómo Kataru había podido matar a su perro y sospechando que era un guardián. Él pertenecía a Gaia. Kagari se colocó delante para protegerlo, mientras Kataru avanzaba y le daba un golpe que lo hizo rodar por el suelo. El rubio invocó monstruos para atacar. Kagari usó rápidamente la cinta y los hizo desaparecer por completo. Entonces, el chico rubio se fijó en ella. Al percibir un aroma familiar proveniente de Kagari, se preparó para atacar, pero en ese instante, el perro de Utori se lanzó contra él y lo embistió, permitiendo que Kataru tomara a Kagari y escapara. Al llegar a casa, Kotaru finalmente suspiró aliviado. Su poder de reescritura se había agotado, pero al menos había salido ileso. Kagari seguía maravillándose con su poder, imaginando que había nacido para salvar el mundo. La casa de Kataru volvió a quedar hecha un desastre ese día. Kagari entró en pánico y señaló el refrigerador. Al abrirlo, encontraron a los espíritus hada acurrucados dentro. Kagari se alegró al ver que el paquete de café que había pedido por internet seguía intacto. Los espíritus le suplicaron ayuda a Kataru, lo que terminó con ellos encerrados en una caja todavía más estrecha que la jaula anterior. Rápidamente confesaron que habían sido enviados para vigilarlo. Kuture llamó, pidiéndole a Kataru que fuera de inmediato al bosque junto con Kagari. Ella los había estado observando a través de los ojos del perro y explicó brevemente la situación. Kataru estaba siendo vigilado por ambas organizaciones. Si descubrían su verdadera identidad, sin duda lo arrastrarían a todo ese conflicto. Le aseguró que, una vez en el bosque, revelaría toda la verdad. Al llegar, Kutori abrió una puerta y arrastró al grupo de Kodaru hacia el interior. Ese lugar era una tierra mágica. Kutori se disculpó apresuradamente por actuar con tanta prisa, ya que si no cerraba la barrera de inmediato, el enemigo los encontraría. Ese sitio era el refugio secreto de Kutor. Kagari sintió que conocía ese lugar. Era porque había nacido allí. Al principio solo era un fantasma, ahora se había convertido en humana. Kutor había visto todo, pero no podía contárselo a Kataru. Kagari tomó emocionada la mano de Kutor, porque por fin podría recuperar sus recuerdos. Las bestias demoníacas de la zona habían sido creadas por Kutori, incluido el perro. Ella también tenía como objetivo proteger a la clave. No pertenecía ni a Gaia ni a los guardianes, sino que era una druida. Hace unos 10 años, en un accidente, Kutori encontró una rama de muérdago con recuerdos sellados y se convirtió en druida. Desde entonces, innumerables deseos se habían cumplido. A cambio, debía proteger a la clave, que era Kagari. Los condujo hasta el árbol donde había conocido a Kagari. Durante la exploración del club, él la vio porque ella levantó la barrera sin cuidado. Bajo ese árbol se concentraba la energía de la tierra, donde la clave había nacido en forma humana. El pantano arcoiris también se debía a ese punto de concentración de energía y no a la contaminación ambiental. Gracias a eso, Kuture podía controlar numerosas bestias demoníacas sin reducir su esperanza de vida, ya que los magos normalmente lo hacen a costa de la suya. A partir de ese momento, el destino de la tierra dependería de la decisión de la clave. Kutur quiso disculparse por haber arrastrado a Kataru a todo eso. Kataru le dio un leve golpe en la frente, recordándole que eran amigos cercanos. En el pasado, él se le había confesado y había sido rechazado. Ella lo regañó por ser un tonto mientras las lágrimas caían sin que pudiera evitarlo. Kagari alzó la vista hacia la galaxia. La niña escuchó una canción. Era una canción de Gaia. Últimamente se cantaba tanto que le provocaba dolor de cabeza a Kane. Uri también odiaba esa canción. A partir de entonces, todo comenzaría a volverse tenso. Cada uno tenía sus propios planes. Seaka había encontrado la ubicación de Kautor y rompió la barrera. Kadaru se preparó mentalmente para enfrentarlo. Él fingió cortesía y se ofreció a servir a Kagari. Los dos espíritus hada fueron colgados de un árbol por traición, y Seaka comentó que la barrera de Kautor podía romperse con facilidad. Había sido enviado allí por Akane con la misión de vigilar a Kadaru y todas sus acciones. Le preocupaba dejar sola a Utori. Uri lo tranquilizó diciéndole que podía levantar con cuidado incluso una silla entera para beneficio de Ute. No podía vigilar a Kadaru de forma demasiado evidente, así que solo podía cumplir un rol de apoyo. Kodaru le pidió que lo entrenara. Él aceptó, pero antes debía terminar las tareas del hogar. Cocinó, lavó los platos, limpió la casa y colgó la ropa de manera impecable. El método de entrenamiento era simple: dejar que Kataru recibiera golpes. Kuturi estaba sentada descansando tranquilamente. Kagari la llamó para preguntar qué estaba haciendo Kadaru. Kuturi respondió que estaba entrenando por Kagari. Entonces Kagari salió a pasear sola montando al perro. Recorrió el lugar, exploró cada rincón y luego regresó para ver a Kadaru entrenar. Tras quedar hecho polvo por los golpes, Kagari lo invitó a tomar un té preparado con sus propias manos. Era horrible. Seyaka no pudo beberlo, así que se ofreció a invitar a Kagari a un café hecho por él mismo. En contra de sus expectativas, ella lo criticó diciendo que era terrible, rompiéndole el corazón. El entrenamiento continuó. Por la noche, el bosque entero se iluminó con luces centelleantes. El grupo de Seaka descansó un momento y luego volvió a entrenar. A la mañana siguiente, Seyaka preparó otro café, pero volvió a recibir duras críticas de Kagari. Kutur anunció que se habían quedado sin provisiones, ya que al principio había pensado que solo estarían ella y Kagari. Tendrían que salir a comprar comida. Kagari se ofreció como voluntaria porque
estaba aburrida, y el café de Seaka era horrible, rompiéndole el corazón una vez más. Couture no quería dejar que Kagari saliera. Seaka se ofreció a acompañarla como guardaespaldas. Como ese día comenzaba el festival de la cosecha, ninguna de las dos organizaciones podía vigilarlo todo por completo. El festival estaba muy animado, aunque todavía había enemigos en las calles. Después de terminar las compras, Sayaka sugirió llevarlos a conocer a una persona misteriosa. Kadaru entró en la habitación. Todo le resultó nostálgico, como la primera vez que conoció a Akane, salvo que ahora ella ya no era la presidenta del club sobrenatural, sino la santa de la próxima generación de la Corporación Mortal. De cara al público, la corporación se presentaba como una agencia de protección ambiental, pero en realidad libraba guerras sangrientas en torno a la clave. El origen del poder de la antigua presidenta era Gaia. Anne se preguntaba por qué la encarnación del planeta había adoptado una forma humana tan común como Kagari. Kagari no sabía nada, solo intentaba encontrarse a sí misma. Anne contuvo su frustración y las lágrimas cayeron. Kagari puso una lata de café en su mano, diciendo que los humanos habían creado cosas realmente maravillosas. Ver que algo tan simple también podía complacer a la clave hizo que Anne soltara una carcajada. Sacó el cuestionario del día en que conoció a Kataru. Dijo que haría todo lo posible, porque el tiempo que había pasado con todos había sido maravilloso. Se despidió. Sería la última vez que se verían. Kataru le recordó que había olvidado algo importante: permitirle tocar su pecho. Anne lo miró con desprecio. La situación era tensa y aún así, él solo pensaba en cosas perversas. Al ver a Kagari haciendo preguntas al azar, Kadaru la llevó afuera y cerró la puerta con llave. Cuando quedaron solos, empujó a Kane contra la pared. Cuando ella cedió y le permitió hacer lo que quisiera, Kadaru se detuvo. Prometió que la última vez que tocaría el pecho de Anne sería cuando se reencontraran en la sala del club. Del lado de los guardianes ya habían delimitado las posibles zonas donde podría aparecer la clave. Se concentraron en todo el bosque, ya que había cosas que no podían detectarse desde el aire, y según los informes, Couture aparecía con frecuencia en una zona concreta. Jisoo pidió permiso para vigilar ese lugar. Debido a su relación con Kutori, su grupo fue asignado a logística. Aún así, Jisoo quería reencontrarse con sus amigos. Lucia le dijo que olvidara a todos y se concentrara en cazar a la clave. Los espíritus hada volaron de regreso al bosque para conseguir provisiones y fueron descubiertos por el chico rubio. Esa noche, la santa actual observaba la ciudad mientras murmuraba sin parar. Cuando fue capturada por primera vez, Anne no era más que una cáscara vacía. Sentía que había sido un logro criar a Akane hasta convertirla en una joven mujer. Aunque pronto sería la siguiente santa, Anne no deseaba que llegara la destrucción. Mientras tanto, Jisoo reunió algo de equipo básico y se preparó para encontrarse con el grupo de Couture. Lucia intentó detenerla, pero Jisoo se subió a su bicicleta y se marchó. Lucia desenvainó su espada y la apuntó de frente, diciendo que ella se encargaría del asunto en su lugar. Prometió regresar sana y salva. Esa noche, Kadaru continuó entrenando. Sin duda había mejorado, pero como dependía demasiado de su poder, todavía no podía derrotar a Seaka. Su habilidad le permitía reescribir sus propios límites. Era un poder enorme, pero con un precio. Si abusaba de él, Kataru dejaría de ser humano. Había momentos en los que debía usar la reescritura, pero Seaka le aconsejó hacerlo siempre al nivel más bajo. Al final, Kataru siguió entrenando solo. Kagari se preguntaba por qué se esforzaba tanto. Kadaru tampoco lo sabía. Tal vez era para proteger a Kagari. Ella se preguntó si él la amaba. Kadaru se esforzaba por Kagari, pero también por sus amigos del club. La niña le mordió la mano. Por un instante, Kagari se volvió extraña y luego regresó rápidamente a la normalidad. Lucia se internó en el bosque y vio al chico rubio junto a sus compañeros discutiendo la ubicación de la clave y del grupo de Kodaru. Quería seguirlos para encontrar a los demás. La prioridad de la organización siempre había sido la clave, pero un recuerdo cruzó su mente. Kadaru una vez la había llamado amiga y le había dicho que no permitiría que se sintiera sola. Lucia reaccionó. Aunque fuera una tonta, decidió priorizar la protección de sus amigos. Al mismo tiempo, Anne quería enviar a Autori lejos. Quería que su hermana abandonara la organización, porque siempre dudaba de Gaia. Como aquello era una guerra, Anne deseaba que su hermana estuviera con buenas personas como Kadaru, en lugar de presenciar los crímenes que ella estaba a punto de cometer. Lucia desenvainó su espada y se lanzó contra los hombres de túnicas rojas. Él era quien controlaba a los monstruos de fuego y a las criaturas de lava. Aim le entregó algo a Autori pidiéndole que se lo llevara a Kadaru. Lucia combatía directamente contra el chico rubio. Sin alternativas, liberó su superpoder, arrasó el bosque y logró derrotarlo. Cuando llegó a su límite, él lanzó una lanza que atravesó su cuerpo. Todos los santos alguna vez habían sido humanos y habían llevado vidas plenas. Sin embargo, los conflictos surgían sin cesar. Se mataban entre ellos, morían y renacían una y otra vez, atrapados en un ciclo de sufrimiento interminable. Con el paso de los años, esos pequeños deseos se transformaron en desesperación y rencor hacia los humanos, aquello que llamaban humanidad o vida. ¿Estaba realmente conectado con el futuro? Anne despertó. Su hermana estaba observándola. No comprendía el significado del sueño que acababa de tener. Uri había llegado al bosque. Según el informe de Sayaka, la base de Couture se encontraba allí. Vio a Lucia gravemente herida, tendida sobre un suelo seco y sin vida. Corrió de inmediato para sostenerla, intentando llevarla al hospital cuanto antes. En ese instante,
Kadaru y Kutor salieron, ya que la barrera estaba fallando. Aunque había oído rumores, Utori no imaginaba una base completa oculta en medio del bosque. Kutor estaba lanzando un hechizo para reactivar la vida de la presidenta de clase, junto con otro para ofrecer su propia vida a las bestias demoníacas. Kutor confesó a su amiga que era una druida. Siaka salió a examinar la situación. Confirmó que toda la zona estaba severamente contaminada. Gracias al hechizo curativo de Kutor y a la cinta roja de Kagari, Lucia fue recuperando lentamente sus fuerzas. Aún así, necesitaba reposo, ya que había perdido mucha sangre. Kadaru abrazó a Kagari y le agradeció por haber ayudado a salvar a Lucia. Kagari le respondió golpeándolo varias veces con la cinta. Estaba molesta porque él actuaba como si fueran demasiado cercanos. Lucia abrió los ojos poco a poco. Jamás imaginó que la clave existiera de una forma que incluso ella pudiera ver. Comprendió que no debía confiar en los rumores. Agradeció a todos por haberla salvado. Ya podía hablar con normalidad. Kagari se preguntó quién era Lucia. Lucia quiso confesar que era enemiga de Kagari, una guardiana. Uri intervino de inmediato, diciendo que eran amigas, miembros del club de investigación sobrenatural. Al escuchar eso, Lucia rompió en lágrimas de alegría. Siaka regresó para informar los resultados de su exploración. A partir de ese momento, debían extremar precauciones y el entrenamiento de Kadaru se volvería más exigente. Todo parecía haber regresado a aquellos días tranquilos de antes. Solo Akane permanecía sola. Ella se sentía feliz por su hermana, que había logrado reencontrarse con todos. Los recuerdos de la santa de la generación anterior se estaban transfiriendo gradualmente a ella, a medida que esa santa se perdía a sí misma. Llegó una llamada informando que la santa de la generación anterior, Ane, había enfermado gravemente. Del lado de Shizu, la profesora jefe fue a preguntar por el estado de Lucia. La niña mintió, diciendo que no sabía nada. Kutor estaba acumulando más poder de combate para la próxima batalla. Inició los procedimientos para crear nuevas bestias demoníacas. Por el lado de Akane, la santa se encontraba en estado crítico. Con la mirada vacía, salió de la habitación del hospital. El chico rubio había estado allí durante mucho tiempo, burlándose de que sus amigas la hubieran dejado sola. Había investigado todo con detenimiento, convencido de que era distinto a la humanidad de un país sin sentido de crisis. Ane le preguntó cuál era su propósito al estar allí. Él no comprendía qué planeaba hacer Ane con la clave, pero le advirtió de que si tocaba a su presa, incluso siendo Gaia, la cazaría. Tras decir eso, tosió y escupió. Akane comprendió que había sido envenenado y le propuso unirse a su bando. Le otorgaría un poder completamente nuevo. Lo llevó ante la mayor fuerza de combate de Gaia, un dragón de tierra. Bajo ciertas condiciones se lo concedería, pero a costa de consumir su vida de manera constante. La única condición de Akane era no matar a la clave, sino sacrificarlo todo para protegerla. Excepto por la clave, él podía hacer lo que quisiera. Él soltó una risa maniática. Esa mañana transcurrió con aparente normalidad. Kutor expresó su preocupación porque la tierra de esa zona estaba completamente contaminada, lo que dificultaba la creación de bestias demoníacas. Lucia admitió que era culpa suya. Al ver a Lucia preocupada, Kagari compartió con ella su café favorito. Lucia lo rechazó, perdió el equilibrio y cayó, derramando el café por todas partes. Kagari pensó que era un desperdicio imperdonable y le lamió la cara. Luego se internaron en el bosque. Uri cargó a Lucia como a una princesa. Las chicas se relajaron y se sumergieron en el arroyo. Lucia no se quitó los guantes ni siquiera al bañarse. Confesó cuál era su verdadero poder. Uri se disculpó por la despreocupación del pasado. Para Lucia, salvar el mundo a cualquier precio era el deber de una guardiana. Pero allí estaba, junto a una integrante de Gaia, una organización que buscaba erradicar a la humanidad, todo en nombre de la amistad. Kagari no lograba entenderlo. Si ambas organizaciones querían salvar el mundo, ¿por qué existía una guerra? La historia no había terminado cuando Kadaru llegó al lago y se desnudó. Las chicas lo regañaron llamándolo pervertido, y Kagari lo ató con la cinta antes de lanzarlo al bosque. Tras el baño, todos se sentaron a tomar café, y la explicación continuó. Gaia buscaba proteger el mundo eliminando a los humanos, mientras que los guardianes pretendían proteger el mundo humano que se había construido. Por eso eran enemigos. Druidas como Kuturi existían para proteger a la llave hasta que ésta emitiera su juicio. Sin importar la decisión que tomara la llave, Kadaru pensaba que ambos bandos eran extremos, mientras Kagari seguía disfrutando tranquilamente de su delicioso café. Kadaru preguntó entonces qué harían ambas organizaciones con la llave. Gaia la mantendría a salvo hasta conocer el resultado de la salvación que traería. En cambio, los guardianes eliminarían la llave si no existía garantía de que beneficiara a la humanidad. Kagari se sentía orgullosa de ser alguien tan importante. Lucia se rió. Ya no tenía intención de hacerle daño a Kagari, porque no podía matar a la persona que la había salvado. Kagari no entendía por qué los humanos no podían resolver los conflictos hablando. Las guerras del pasado le parecían inútiles. Esa noche, las chicas comieron hasta quedar satisfechas. Kadaru despertó recordando las palabras que Ane le había dicho antes. Fue a ver a Kagari y le preguntó si los humanos eran tan inútiles para la Tierra. Ella pensaba que los humanos eran muy tontos, pero también muy adorables. Quería conservar esos recuerdos tan lindos. Dicho eso, volvió a desmayarse. En el último día del Festival de la Cosecha, el chico rubio ya se había preparado para actuar junto a su equipo. Aim estaba perdiendo el control poco a poco. Del lado de los guardianes también estaban exhaustos por patrullar durante
durante el festival. Tuvieron que convocar una reunión de emergencia porque habían perdido contacto con los equipos que vigilaban el bosque. Asumieron que la llave había aparecido y se prepararon para enviar un escuadrón de guerreros extremadamente poderosos. Shizu identificó de inmediato la ubicación. Era el lugar donde el grupo de Kadaru estaba viviendo un breve momento de calma antes de la tormenta. En Gaia, el canto de la destrucción se elevó y Kagari comenzó a cantar de forma inconsciente. El chico rubio estaba arrasando el bosque. Al notar el mal estado de ánimo de Kadaru, Seyaka dio por terminado el entrenamiento antes de tiempo. Él iría a patrullar el bosque. Kadaru pensó en ir al festival de la cosecha para despejarse, pero ambas chicas se negaron a dejarlo ir. Kadaru describió un futuro en el que el mundo volvería a ser pacífico y podrían asistir juntos al festival como buenos amigos. Ese día Kagari se mostraba más tranquila de lo habitual, mirando constantemente al cielo. Entonces se oyó un sonido agudo. La barrera había sido destruida desde el exterior. Kagari se llevó las manos a la cabeza y gritó. Cuando Sekui corrió hacia la barrera, el chico rubio ya estaba allí. Comenzó a usar magia de fuego, diciendo que había atravesado el estómago de Lucía para convertirla en un kebab. Kadaru se preparó para atacar, pero el enemigo se adelantó e invocó una bestia demoníaca gigantesca. Las bestias demoníacas de Kutor también se sumaron al combate, pero apenas lograban dañarlo. Lucía fue retirada con ayuda. El chico rubio no podía creer que siguiera con vida. En ese punto, a Kutor solo le quedó ordenar la retirada general. Aún tenía un último recurso, el disparo democrático. Los padres de Kutor aparecieron para enfrentarse al chico rubio, permitiendo que Kutori ayudara a sus amigos a escapar. Cuando Kadaru preguntó por qué hacía eso, Kutor respondió con enojo que solo eran bestias demoníacas. Aunque Kadaru no comprendía la complejidad de la situación, ahora tenían que huir lo más rápido posible. En ese momento, Kutor recordó a sus padres muertos. Regresó al mar de fuego, gritando y llamándolos. Seyaka había vuelto para rescatarlos, pero fue detenido por dos subordinados rubios. Querían comprobar si el poder del Gaia más fuerte era realmente tan aterrador como decían los rumores. El chico rubio de ese bando ya había acabado con los padres de Koutor. Ambos se tomaron de las manos junto a la foto familiar y se hundieron en el mar de fuego. Por otro lado, los guardianes también pusieron en marcha su operación. Antes de partir, la profesora a cargo quiso hablar con Shizu. Quería asegurarse de que Lucia y Shizu no harían nada imprudente. Shizu asintió con tristeza. Entonces, la profesora se despidió de ella, pidiéndole que se quedara en casa y se portara bien, recordándole que era una carta oculta en ese momento crucial y que no olvidara su identidad como guardiana. Todos avanzaron para salir del bosque. Kutori contó lo ocurrido 10 años atrás. La primera bestia demoníaca que creó con sus propias manos al convertirse en druida fueron sus propios padres. Podían moverse y hablar, pero no eran más que respuestas neuronales de cuando estaban vivos. Eran simples objetos utilizados de forma conveniente hasta el final. Al ver a Kutori en ese estado, todos se mostraron muy preocupados. Kadaru se disculpó por no haber notado nada extraño, a pesar de haber estado tanto tiempo a su lado y por no recordar nada de lo ocurrido 10 años antes. Kutor le dijo que no tenía por qué disculparse. El fuego del chico rubio se acercaba. Afortunadamente, todos estaban a salvo. Kadaru empujó a Kagari hacia los demás y les dijo que corrieran primero, quedándose atrás para enfrentarse al enemigo, prometiendo reunirse luego. El chico rubio elogió su noble sacrificio, tan conmovido que decía sentir ganas de vomitar. Kadaru le advirtió que no tocara a Kagari, pero ella no era el objetivo. El único al que quería matar era a Kadaru. Quería destruirlo todo. Ambos chocaron de frente. La diferencia de poder era abrumadora y Kadaru era golpeado una y otra vez. Las dos hadas se preguntaban cómo seguía con vida mientras el enemigo controlaba dos enormes bestias demoníacas al mismo tiempo. A pesar de recibir golpes constantes, Kadaru seguía levantándose. Aquello no era nada comparado con el entrenamiento infernal de Seyaka. Usó sus garras para desgarrar el pecho del chico rubio. El rubio lo insultó, llamándolo mocoso. En ese momento llegaron refuerzos de los guardianes. Eran los hombres del bar que Kadaru había visitado días atrás. Al ver a Kagari, la llave, identificaron de inmediato el objetivo. Kadaru se colocó delante de ella para protegerla. El chico rubio montó una bestia demoníaca diciendo que los detendría para que Kadaru pudiera huir con Kagari. Kadaru estaba confundido, mientras el otro murmuraba que nunca debió prometerle nada a Im. Luego se lanzó contra los guardianes y Kadaru aprovechó la oportunidad para escapar. Ambos bandos chocaron violentamente entre sí. El chico rubio había llegado a su límite. Recordó su pasado junto a sus hermanos y a una novia con la que solía bromear. Aquella chica fue abatida por el ejército y él no pudo hacer nada. Desde entonces solo deseaba presenciar el momento en que este mundo maldito fuera destruido. Los informes sobre haber dejado escapar a la llave ya habían sido enviados a los guardianes. Mientras guiaba a Kagari en la huida, Kodaru no dejaba de pensar en las palabras del chico rubio. Si Kagari seguía con vida, el mundo sería destruido. Le preguntó a Kagari qué significaba realmente la salvación. Por la prisa, tropezó y cayó. Los guardianes ya los habían alcanzado. Por suerte, quien apareció fue Shizu. Ella se encargó de curar a Kadaru, ya que también era miembro del club de investigación sobrenatural. Kadaru despertó bajo un árbol. Sus amigos estaban reunidos a su alrededor. Sus heridas habían sido tratadas. Por el momento se encontraban a salvo en una instalación de Gaia llamada Investigación de Piedra. Allí se había creado un nuevo mundo
mundo mediante tecnología de Gaia, que ahora funcionaba como reserva de bestias demoníacas. Aún así, Kagari había estado mostrando un comportamiento extraño desde esa mañana. El canto de la destrucción seguía resonando. Aim fue a interrogar a la santa, preguntándole por qué insistía en destruir a los humanos. A lo largo de incontables generaciones, el alma y los recuerdos de la santa se habían transferido a cada sucesora. Supuso que Anne aún no había sido completamente absorbida por eso, pero sin duda estaba profundamente marcado en su interior. Con cada sucesión, la desesperación se refinaba y se fortalecía. No conservaban recuerdos felices, capaces de contrarrestar esa desesperación. Anne afirmó que sí tenía buenos recuerdos. La santa la desafió a usar esos pequeños fragmentos de memoria de aquella escuela para enfrentarse al odio heredado generación tras generación. El plan ya había sido ejecutado con cuidado. Llevarían a la llave al lugar sagrado para continuar el canto de la destrucción, y ella también iría allí. Anne pidió permiso para acompañarlos. Mientras tanto, todos seguían compartiendo momentos tranquilos. Ojalá la presidenta Anne también estuviera allí. Kadaru llamó a Kagari, que permanecía distraída burlándose de que se hubiera quedado sin café. Kutori comentó que ese aire soñador era muy propio de Kagari. La niña no era un ser vivo, sino un fenómeno sobrenatural creado para traer la salvación. No era distinta de las bestias demoníacas. Sin embargo, en esos últimos días había sido muy feliz. Kagari comenzó a hablar sin parar. No lograba encontrar recuerdos hermosos de la humanidad. No encontraba nada en absoluto. Al caer la noche, la santa se preparó para abordar el avión. Antes de partir, ordenó a todos los controladores de bestias demoníacas que atacaran la ciudad. Quería destruirlo todo. Su esposo intentó detenerla, pero fue asesinado brutalmente por una bestia demoníaca. Para ella, quienes no conocían el verdadero sufrimiento, no podían cambiar nada. Se quitó el tubo de respiración y alzó la mano para invocar a la llave. Kagari gritó. La niña fue absorbida por una entidad desconocida. Uri reconoció la melodía familiar. Todo empezó a transformarse poco a poco. Kataru se dio cuenta de que estaba de pie bajo un árbol gigantesco. Alguien los había invocado desde la ciudad de piedra de regreso a Kasamatsuri. Bestias demoníacas aparecieron y comenzaron a atacar a los humanos. El bosque se expandía sin control. Kagari se encontraba en medio de aquel caos. Según la santa, el momento de la salvación había llegado. Rezó para que los humanos no tuvieran un final feliz. La ciudad quedó devastada cuando Gaia utilizó el canto de la destrucción para invocar al Salvador. Si quería salvar a la humanidad, Kodaru debía matar a la llave. Kadaru cargaba a Kagari por las escaleras, mientras afuera las personas se masacraban entre sí. La santa de la generación anterior y su asistente habían muerto. Aim se convirtió en la nueva santa. Ese día la humanidad escuchó el canto de la destrucción, interpretando el movimiento final del mundo. En la azotea, Kagari dormía plácidamente. Kadaru la despertó. Todos se habían separado. Una bestia demoníaca gigantesca se alzó ante ellos, recordándole a Kadaru a Siaka. Empezó a recordar sus palabras. Llegaría el día en que tendría que usar la reescritura. No podía comprender qué era él en realidad. Kagari despertó somnolienta, preguntando por su café de la mañana. Ya no se oía aquella música dolorosa. El canto de la destrucción se había detenido. Kadaru abrazó a Kagari con fuerza. Se sintió afortunado de haberla encontrado de nuevo. El tío de la tienda de antigüedades apareció en la azotea, apuntando directamente a la llave. Kagari y Kodaru ya habían intuido parte de su identidad y lo que estaba a punto de hacer. Allí pondría fin a la llave. Kadaru no lo permitiría. Pelearía contra él hasta el final. Había sido demasiado ingenuo frente a un enemigo tan poderoso. No importaba cuántos niveles aumentara, no sería suficiente. Decidió reescribirse una y otra vez hasta lograrlo. Siaka se transformó en una bestia demoníaca para salvar a Utori. El guardián aferró su arma con fuerza. Pidiendo perdón a Dios, una vida vivida había estado, sin duda, llena de pecado. Si pudiera renacer en otro mundo, deseaba que solo necesitara hacer buen ramen. Arriba, Kadaru seguía combatiendo contra el tío. Sus ataques eran simples y predecibles. El tío le abrió el pecho de un tajo. Kadaru reescribió la resistencia de su cuerpo, deteniendo la hemorragia de inmediato. El tío comprendió que había reescrito su cuerpo hasta dejar de ser humano. Alzó la espada, dispuesto a partirlo en dos. El cuerpo de Kadaru ya no respondía. En el instante crítico, Shizu llegó al rescate montada en una motocicleta. Arrojó al tío de lleno contra una iglesia. Le confirmó que ya no tenía arrepentimientos y acto seguido desenvainó su arma, lista para luchar. Kataru había forzado su poder más allá del límite. Ahora su cuerpo comenzaba a convertirse en árboles. Couture se disculpó por haberlo arrastrado a todo aquello. Kagari comprendió por qué siempre se había sentido atraída por Kadaru. Pensó que era a causa de Couture. El día en que la llave apareció en la central eléctrica, Kutori fue al bosque a buscar a Kagari, cumpliendo el juramento de una druida. Pero allí también encontró a Kadaru al borde de la muerte. En ese momento, Kutori solo quería salvarlo. Por eso le suplicó a Kagari una y otra vez. Luego, incrustó la cinta de Kagari en la mano derecha de Kadaru para mantenerlo con vida. Quería que siguiera viviendo, que no desapareciera como sus padres. Nunca imaginó que, más adelante, Kotaru sufriría de esa manera. Kodaru seguía perdiendo el control. El poder de Kagari era demasiado grande. Cuanto más lo usaba Kadaru, más se volvía una carga para su cuerpo. Kadaru debía separar ese poder y devolverlo a Kagari. Pero ese mismo poder había sido lo que lo había mantenido con vida y sostenido
contenido sus heridas. Ahora, si lo devolvía, nadie sabía qué ocurriría. En ese estado, Kadaru seguramente moriría. Las hadas pensaban que Kadaru simplemente tenía un vacío y que bastaba con taparlo. De todos modos, ya habían hecho un contrato con él. Kagari recuperó la cinta y las dos hadas se despidieron definitivamente. Kataru abrió lentamente los ojos. Kagari lo invitó a tomar una taza de café. El canto de la destrucción volvió a resonar. Kagari perdió el control otra vez y gritó de dolor. El cuerpo de Kadaru también comenzó a transformarse en un árbol. En el centro de la ciudad, Anne estaba de pie. Ella había hecho que el canto de la destrucción sonara de nuevo, convencida de que la destrucción era el único salvador. La estupidez de los humanos no era algo que pudiera aceptarse. Y así termina este anime. Hasta mañana, suscríbete. Chao.